Hola Mari Morena, en un momento les cuento los contenidos, pero déjenme que les dé una última noticia porque además es una compañera nuestra, la persona que ha fallecido. Les leo literalmente lo urgente que está saliendo en estos momentos en los periódicos. Muere a los 82 años la periodista Paloma Gómez Borrero, corresponsal durante décadas en el Vaticano. Sobreentiendo que no hace falta que les cuente nada sobre esta mujer, sobre esta espléndida profesional que además compañera nuestra durante un montón de tiempo. En cuanto tengamos más información se la vamos a ir dando y permítanme lo único que le mande ya un abrazo, por supuesto, a la familia y mis condolencias más evidentes y más absolutas. Es el flash que está saliendo en estos momentos en los periódicos. Muere a los 82 años la periodista Paloma Gómez Borrero. En cuanto tengamos más información les vamos dando de qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha sucedido para llegar a este trágico final. Déjenme que les comente esos contenidos de los que estábamos hablando, porque venimos de un montón de informaciones sobre el tema de los espionajes, de grabaciones al rey don Juan Carlos, al rey emérito. ¿Son las únicas? Bueno, nos hemos puesto a investigar y el resultado es que de las últimas o las únicas, nada. Hay políticos, muchos políticos que han sufrido este tipo de espionajes, por grabación en los móviles, por presencia en un encuentro y directamente se ha grabado, por famosos floreros. Se acordarán todos ustedes de la famosa escena de La Camarga con el florero, con Vicky Álvarez, la exnovia del hijo de Jordi Pujol, de uno de los hijos de Jordi Pujol. Muchísimas cosas extrañas, muchísimas entradas en casas, muchísimas entradas, por ejemplo, en la casa, vamos a hablar luego con José Antonio Monago, persona que durante el tiempo en el que estuvo como presidente de Extremadura, van a escuchar la historia directamente de su boca, le entraron en su casa. Cuando llegó su familia, salieron corriendo las personas que estaban dentro. A la media hora, en la misma urbanización, el alcalde de Badajoz, que vivía allí, bueno, tuvo directamente una entrada en su casa. ¿Qué se llevaron? Ordenadores, iPads, etcétera. ¿Qué se está buscando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Siguen vivas esas famosas cloacas del Ministerio de Interior o de la Policía? Luego lo vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de lo que está ocurriendo. Seguimos todavía descubriendo parte de la información que sale de ese atentado frente al Parlamento en la verja, ese atentado en Londres. 5 personas que fallecen, 20 y pico heridos. Todavía estamos descubriendo qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues mientras eso que ocurría en España, mientras pasaba todo esto, que había un montón de grupos que estaban intentando tumbar la Ley de Seguridad Ciudadana. Ellos la denominan Ley Mordaza y la han metido dentro de un paquete para llamarla Ley Mordaza como si el único objetivo de esta norma fuese el único, si fuese cierto además, que va contra la libertad de expresión, contra las manifestaciones, contra la forma de movilizarse de Podemos. Pues no. Va a estar con nosotros una persona de la Guardia Civil y les va a contar exactamente qué es lo que lleva esa norma, porque permite una capacidad operativa a la policía que es básica precisamente para poder actuar en situaciones de terrorismo. Todo eso es lo que se ha presentado una propuesta directamente para cargársela en bloque. Veremos qué es lo que acaba pasando, porque lo tiene muy complicado el Partido Popular para mantener esa norma en el Congreso. Hablaremos de todo ello en el programa, pero vamos a hablar también en un momentín de una fundación, Fundación Más Vida. Bienvenido, Álvaro. Muy buenas noches. Que estáis en varias causas, en causas de reconocimiento del humanismo cristiano, en causas de lucha, por ejemplo, por el derecho a la vida, en causas de intentar que no se legisle precisamente el tema, por ejemplo, del conocido como vientre de alquiler, que está avanzando legislativamente, o por lo menos en la mente de algunos políticos. Vamos a hablar en un momento contigo de todo esto y de qué es lo que está ocurriendo. Almudena Negro, bienvenida. Muchas gracias. Hablaremos también contigo de toda esta historia. Libertad Martínez, muy buenas. Buenas noches. Paco Maruenda, bienvenido. Bienvenido. No sé cómo os habéis quedado con el tema este del fallecimiento de Paloma Gómez Borrero. La verdad que me he quedado helado al ver la noticia. Siempre cuando fallece una compañera, además una persona magnífica, ¿no? Yo tuve la oportunidad de coincidir muchísimas veces con ella, además era una gran experta en los temas de la Iglesia, del Vaticano, de Italia y de todo en general. Una mujer que conocía muy bien todo el tema también de la corona. Es una pérdida enorme, ¿no? 82 años. ¿No? Y bueno, y ahora joven, ¿no? Porque a estas edades, pero bueno, oye... Seguía totalmente activa. Por eso mismo, ¿no? Es decir, que es lo más importante, seguir activa, bueno, pero bueno, como era una mujer muy buena, estará con Dios, que es lo importante. Sandra Fernández, bienvenida. Buenas noches. Y Antonio Naranjo, bienvenido. Hola, buenas noches. Vamos a lanzar la pregunta, creo que la tenemos ya por ahí preparada. Ahí está, precisamente relacionada con el tema este de lo que ellos denominan como Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Quiere la extrema izquierda cambiar la ley, esta ley, para agitar la calle, para poder agitar la calle, independientemente del resto de consecuencias que luego nos lo va a explicar una persona de la Unión de Oficiales de Guardia Civil? Esta es la pregunta, ¿sí o no? Nos vamos a publicidad, volvemos y empezamos con todo el debate.
Lo que están viendo es un vídeo, se ha distribuido hoy en toda la prensa y les cuento lo que es. Lo está narrando además, es un soldado iraquí que se encuentra con un niño de esa edad que están viendo ahí, nada más y nada menos, y se lo encuentra con un cinturón bomba puesto por Daesh, por lo que se denomina el Estado Islámico. Con toda la tranquilidad, el soldado iraquí procede a írselo quitando para salvarle al niño de la explosión. No se sabe muy bien si el niño desoyó las órdenes que se le dieron para hacer explotar el famoso cinturón que iba con él, evidentemente. Es decir, era ya un suicida, un kamikaze. Ahí lo están viendo cómo le va retirando paso a paso. Lógicamente tiene que andar con todo el cuidado porque está el explosivo. No se sabe si directamente desobedeció o si incluso pudo fallar el explosivo. Imágenes que han llegado hoy mismo, ahí lo ven, cómo va paso a paso quitándole todo el envoltorio, todas las vendas que le recubren para acabar pudiendo desactivar, no, pero sí retirarlo y por lo tanto que el niño no acabe como alguien había previsto que acabase, muriendo él y matando a un montón de gente. Ha sido distribuido justo, según estábamos conociendo la información todavía del atentado de Londres frente al Parlamento británico. Luego lo vamos a comentar, va a estar con nosotros una persona de la Guardia Civil y vamos a hablar de las medidas de seguridad que se tienen que adoptar con este tipo de situaciones. Esto ha sido en territorio iraquí y les leo directamente: el menor ataviado con la equipación del Chelsea no cumplió los propósitos de los verdugos que le habían puesto precisamente para que se inmolase y matase a gente alrededor suyo con ese cinturón bomba. El militar, con sumo cuidado, pide al menor que levante los brazos, ahí lo han visto, y empieza a retirarle el vendaje con el material explosivo para más tarde deshacerse de esa bomba, de ese explosivo. Luego lo vamos a comentar porque el vídeo la verdad es que es impactante y la tranquilidad, la calma y lo bien que actúa el soldado iraquí para evitar... Un héroe, vamos. No, con toda la tranquilidad, sabedor él perfectamente de que podía haber explotado. Desde luego, si era una cuestión de que había fallado el detonador, le podría haber explotado directamente a él. Pero me lleva un teléfono, el cinturón, sí, sí, con lo cual se podía haber activado para ser accionado posiblemente, a lo mejor, o incluso con una llamada externa. Luego hablaremos de ello. Álvaro Ortega, que te daba ya la bienvenida. Mañana tenéis un acto en defensa ya de la Fundación Más Vida, en defensa precisamente del derecho a la vida, y también vais a hablar del vientre de alquiler. Vosotros no sois, porque hay muchas veces que se dice, no, es que esto es una cuestión de gente de más edad. No, vosotros sois bien jóvenes y vosotros estáis totalmente concienciados ya con este tipo de causas. ¿Qué es lo que tenéis mañana? ¿Qué es lo que vais a hacer? Efectivamente, mañana celebramos el Congreso Internacional Pedimos la Palabra de Más Vida, ¿no? Lo hemos titulado Pedimos la Palabra porque los jóvenes queremos irrumpir en el debate de la sociedad, en el debate político, y creemos que tenemos mucho que decir, ¿no? Nosotros, los jóvenes, queremos luchar por heredar una sociedad que defienda una serie de valores y qué mínimo que el derecho a la vida, ¿no? Sobre el cual se vertebran el resto de valores, ¿no? Entonces, para ello hemos organizado este Congreso Internacional de Pedimos la Palabra, donde hemos contado con testimonios de Estados Unidos, Francia, Macedonia e incluso de África, y también distintas personalidades de España, ¿no? La mayoría son jóvenes y este congreso pues será con un formato totalmente rompedor, ¿no? Donde todos los testimonios se darán pues con una duración máxima de 20 minutos, todos ellos moviéndose por el escenario y hablando sobre la defensa de la vida en sus distintos países y también aquí en España, ¿no? En la defensa de la vida. ¿Y el vientre de alquiler vais a incluir? Efectivamente, por la tarde hemos sido muy atrevidos y hemos incluido un debate sobre vientres de alquiler, que es el tema que está muy de actualidad ahora en los medios de comunicación, y hemos invitado a 3 a favor, a 3 en contra, para abordarlo profundamente sobre ello, ¿no? Porque los jóvenes pues nos gusta conocer todas las opiniones, aunque tenemos muy claro que se trata de la explotación del cuerpo de la mujer, en la mayoría de los casos en un estado de necesidad, ¿no? Y sobre todo pues está reduciendo el cuerpo de la mujer y al niño a un objeto mercantil, ¿no? ¿Os gusta que se haya incorporado al debate político esta historia, lo del vientre de alquiler? Lo digo porque lo veíamos en el Congreso del Partido Popular, al final se rehusaba, es decir, se lanzaba la idea, se paraba, se quedaba en una cuestión en falso. ¿Os ha gustado? Nos ha gustado este paso de que se quede en falso, pero desde luego abordar este tema y que a día de hoy se esté hablando de los vientres de alquiler, consideramos que es un retroceso, ¿no? Porque primero se está explotando el cuerpo de la mujer embarazada sin recursos, y luego por otra parte se está alquilando un vientre de una madre y comprando a un niño, ¿no? Y además teniendo en cuenta pues los hermanos de ese niño que mueren de embriones que mueren o congelados o durante el proceso de fecundación, ¿no?
El Papa, por cierto, hoy en el acto que ha tenido con todos los líderes europeos ha alertado directamente de que la Unión Europea corre el riesgo de morir. Lo ha dicho así literalmente. Y una de las causas, vamos, la causa principal, ha advertido, ha dicho que hay que volver a pensar en modo europeo. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Tiene que ver con lo que estás planteando, Álvaro? Totalmente. Es muy preocupante la situación a día de hoy, ¿no? Y parece que el Gobierno está despertando sobre la natalidad. Tenemos que tener en cuenta que el 80%, la generación de 1990, que es mi generación, el 80% hemos nacido y el 20% han sido abortados, ¿no? O sea, ahora mismo estamos viviendo tasas de natalidad similares a las de la guerra civil, ¿no? Y sin embargo, por otra parte, nos estamos cargando a muchos niños que no llegan a nacer a causa del aborto, ¿no? Congreso Internacional de la Fundación Más Vida, pedimos la palabra. Vas a estar tú allí, Álvaro, por supuesto. Efectivamente, va a ser mañana en el Colegio Maravillas a las 11 de la mañana. Esperamos a todos los espectadores y podrán inscribirse en pedimoslapalabra.es. En Madrid, Colegio Maravillas en Madrid. Colegio Maravillas de Madrid. Y luego tenéis que os incorporáis además a la jornada del Día Mundial, precisamente el domingo, ¿verdad? Efectivamente, más de 500 asociaciones en defensa de la vida nos hemos unido para este domingo convocar un acto reivindicativo y festivo en defensa de la vida con motivo del Día Internacional de la Vida, ¿no? Para ello, pues hemos convocado una concentración este domingo a las 12 de la mañana en la Plaza Felipe II de Madrid, a donde también esperamos a todos los espectadores. Y ahí vais a estar con muchas otras organizaciones, no vais solos. En esta Vamos más no de 500 organizaciones, desde la Fundación Más Vida nos hemos encargado de movilizar a los jóvenes, sobre todo porque es muy importante que los jóvenes nos signifiquemos y nos movilicemos en pro de esta causa, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos, en la reciente Marcha por la Vida, donde ha intervenido el vicepresidente Pence, 2/3 de los asistentes eran jóvenes, ¿no? También en la Marcha por la Vida de París, y en este caso también en España nos estamos volcando muy a fondo y nos estamos encontrando con muchos jóvenes que se están sumando a esta causa, ¿no? Tenemos algo que decir y sobre todo luchamos por la defensa de la vida. Álvaro, ¿creéis que está habiendo un abandono de la defensa de todas estas causas en los distintos partidos políticos, en España y en otras partes? Un abandono total. En España no tenemos ningún partido que nos represente, ¿no? Es decir, que defienda la vida, ni por supuesto siquiera un parlamentario. Bueno, solo uno, ¿no? Que es el de UPN, Carlos Salvador. Quitando ese, no hay ningún parlamentario. Se han cargado a todos. Hubo 13 parlamentarios del Partido Popular que fueron muy valientes, que lucharon por la defensa de la vida en su partido y que en estas últimas elecciones pues no han ido en las listas, no han repetido, ¿no? Entonces, realmente los partidos políticos no están abordando este tema y nosotros, con este congreso de mañana de Pedimos la Palabra, los jóvenes pedimos a la sociedad política, a la clase política, que nos escuche y que legisle y que defienda la vida, ¿no? Y la maternidad, porque también es importante pues abanderar unas políticas de apoyo a la mujer embarazada con dificultades, ¿no? Pues Álvaro, déjame que lo recuerde, mañana auditorio del Colegio Maravillas en Madrid, 25, mañana, sábado 25 de marzo, 11 de la mañana. Decías. 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y concentración por la vida, sí a la vida, Día Internacional de la Vida, 2017, el día siguiente, domingo 26, ¿verdad? En la Plaza Felipe II, 12 horas, a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana. Allí será un entorno muy festivo y donde esperamos a todos para defender la vida, ¿no? Porque estamos hablando de una causa muy bonita, muy positiva, y creo que es importante que estemos ahí diciendo sí a la vida alto y claro. Pues Álvaro, muchísimas gracias por venirte y muchísima suerte en los dos actos. Ya nos contarás qué tal ha salido. Buenas noches. Muchísimas gracias por tenerte. Bueno, vamos a volver a ver, quiero que se siente ya con nosotros uno de los responsables, el portavoz de la Unión de Oficiales de Guardia Civil, y vamos a ver de hecho ese vídeo otra vez, cómo el soldado iraquí le va quitando con toda la paciencia, con toda la tranquilidad, con toda la buena intención y con todo el acierto, le va quitando ese explosivo a eso que habían convertido en niño bomba. شوفوا هذا الطفل وشوفوا جرذان داعش أين وصلوا بتفخيخ هذا الطفل اللي عمره ما يتجاوز 6 سنوات تقريبا أو 7 وتفخيخه بحزام ناسف ودزوه ويا العوائل الناس نازحوا وقالوا روح أوقف. Jesús Martín Vázquez, bienvenido. Muy buenas noches. Portavoz de Unión de Oficiales de Guardia Civil. ¿Conocías tú este vídeo? ¿Lo habías visto? Sí. ¿Esto es habitual, este tipo de cuestiones? Bueno, en esas zonas sí. ¿Que se y enfrenten además, a ese tipo de situaciones? Sí, por supuesto. En esas zonas es continuo los ataques que se están sufriendo. Zonas donde hay incluso conflictos bélicos y continuos ataques terroristas. Eso, con un niño, este niño yo no sé qué edad tendría. Hay más de 15.000 niños, decían hoy en los medios. Niños bomba. Niños adiestrados para poder... el gesto más cobarde, ¿no? El gesto más cobarde y más inmundo, sí. Claro. Sí, 7 años. Luis Valcarce, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Quiero que hablemos de qué es lo que estaba pasando. Seguimos todavía descubriendo la identidad, la zona donde residía, etcétera, etcétera, cómo se fraguó ese atentado de Londres contra el Parlamento Europeo. En total me parece que son 5 víctimas mortales, contra el Parlamento Británico, perdón, 5 víctimas mortales, incluyendo a la persona, al suicida, por llamarlo de alguna manera, porque se fue directamente contra la verja del Parlamento, acuchilló a un policía y acabó muerto a balazos, pero vamos, yo creo que es sobreentendible que no tenía mucha intención de salir con vida de ese ataque, ¿no? Seguimos descubriendo eso, Jesús, Luis, y mientras se estaba tramitando en España, que era lo que quería preguntaros, una norma, la derogación de una norma, tumbar una norma que es la Ley de Seguridad Ciudadana. El nombre que se le ha puesto, el apodo que se le ha puesto es Ley Mordaza. Yo tengo la sensación, Jesús, de que se le puso el nombre de Ley Mordaza para que fuese perfectamente atacable. Una ley que aparentemente se ha vendido ante los medios, que es exclusivamente para intentar sofocar los movimientos en las calles, las manifestaciones, pero que sin embargo lleva un montón de artículos que permiten precisamente actuar contra ataques como, por ejemplo, el ataque de Londres, el atentado de Londres, Jesús. Sí, por supuesto. Vamos a ver, la moción de la que hablabas es una moción presentada por el Partido Socialista me parece que fue el 29 de noviembre del año 2016. Se presentó y además la propuesta que se presenta es total derogación de la ley 4/2015, que por supuesto lo del tema de Ley Mordaza más bien es un eslogan político. Creo que esas personas que han bautizado como Ley Mordaza esa ley, creo que no se han leído ninguno de los 54 artículos, que tampoco es una cosa muy complicada, 54 artículos, donde además es perfectamente compatible, fue de la mano también de la reforma del Código Penal también que se sufrió en 2015, y además va de la mano de la alerta que estamos viviendo en nuestro país. Es decir, es que tenemos un problema de alerta contra el terrorismo en general, en este caso yihadista, pero bueno, en general contra el terrorismo. Un nivel 4 de alerta próximo al 5 es un riesgo de atentado casi inminente, un riesgo alto, y además eso intensifica el decreto, intensifica lo que es la presencia ciudadana en las calles, la seguridad ciudadana y además, por supuesto, los estrictos controles contra sujetos que sean sospechosos de terrorismo. Es decir, ese decreto del que estoy hablando es compatible con esa ley que han bautizado, mal bautizado, como Ley Mordaza, porque no solo incluye el tema de lo que es las manifestaciones y demás, sino que incluye también el poder identificar por parte de la policía, o sea, es decir, una inmediatez, porque si no la policía no puede ir bien coordinada. Es decir, si estamos pendientes de que la policía espere una resolución judicial, la realidad es que la inmediatez en las calles, que es necesaria, insisto, con un nivel 4 de alerta terrorista, pues la verdad es que no somos para nada efectivos. Y lo primero, además lo dice el propio preámbulo de la ley, que para que haya libertad hace falta seguridad. Es decir, que sin seguridad no tenemos libertad, los ciudadanos de bien no tienen libertad en las calles. Y una cosa más, y luego ya seguimos con el debate, no solo se está hablando de eso, se está hablando de estrictos controles en hospederías, poder identificar de una manera clara, precisa y concreta, es decir, un sustrato de inmediación a sujetos sospechosos, controles de embarcaciones que se puedan utilizar, embarcaciones de alta potencia, que se puedan utilizar para poder transportar no solo drogas o estupefacientes, sino también explosivos. También, aparte, identificaciones o controles en zonas donde se pueda vender sistemas de telecomunicaciones abiertos al público, registros también en centros públicos, es decir, que es bastante más extensa y que, insisto... Las proposiciones para revisar esta ley venían de PSOE y PNV, pero tú nos comentabas que había estado ya desde el año 2016 directamente Podemos también detrás de esta historia. Y Ciudadanos se abstenía, una cosa curiosa. Es decir, no planteaba la defensa de esta norma, sino que decía que no la respaldaba la proposición del Partido Socialista porque no veía exactamente perfecto el texto con respecto a sus intereses. Luis, cuéntanos qué reacciones había después de ese atentado de algunos de los protagonistas que estaban en esta historia. Cuéntanos cómo reaccionaban. Efectivamente, pues mira, este es el tuit de la cuenta de Pablo Iglesias. Dice: siguiendo con preocupación lo sucedido en Londres, todo nuestro apoyo y cariño a las víctimas y familiares. Este tuit tiene trampa, pero en principio lo primero que hay que decir es que en toda la cuenta de Podemos solamente el tuit que aparece desde la cuenta personal de Pablo Iglesias no aparece desde la cuenta de Podemos, solamente... Esto es todo lo que ha dicho en 140 caracteres Podemos del atentado de Londres. ¿No ha habido más de ninguna otra persona de Podemos? En el día 22 de marzo, que fue el día del atentado, la cuenta de Twitter de Podemos echaba humo. Pero lo único que han dicho del atentado
Lo único que han dicho es solamente esto. Le dedicaron tiempo a los tweets de Irene Montero y su roadshow mediático, Rafa Mayoral y su roadshow mediático, Pablo Iglesias en La Sexta. Pero lo único que han hecho es retuitear este tuit de Pablo Iglesias que, como te digo, tiene trampa, porque si te fijas, todo nuestro apoyo y cariño a las víctimas y familiares, pues te puede servir tanto para condenar el atentado de Londres como para desmarcarte de lo que ha pasado en Alsasua, porque efectivamente ese día 22 de mayo Pablo Iglesias recibió a los que él considera que son unas víctimas del delito de terrorismo en el Congreso que hubo en Alsasua, en el Congreso de Diputados. Me estoy refiriendo a los agresores de los guardias civiles y a sus familiares, con lo cual este tuit te puede servir para una cosa y para la otra. A ver, yo, me conocéis, sabéis mi opinión, sabéis que no tengo ninguna cercanía a Podemos y todo lo contrario, pero yo no comparto esta visión ni este análisis. Es decir, yo creo que Pablo Iglesias ha condenado ese acto de terrorismo a quien, sobre todo, a los asesinados. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que Pablo Iglesias ahí no era dubitativo. Yo de Pablo Iglesias puedo criticar muchas cosas, excepto que apoye actos terroristas del calado del de Londres como otros, es decir, como el que había hecho un año antes en Bruselas. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que condena. Y con respecto a la ley Mordaza... No, Otegi no. No digo, yo hablaba de Pablo Iglesias y Podemos. Hablo de Pablo, en este caso concreto estoy de acuerdo contigo, pero decir que condena a todos los terroristas no es cierto. No, te estaba hablando, Sandra, me estaba enfocando al todo lo que tiene que ver con el terrorismo islámico, con todo esto, con ese terror con el que estamos todos sometidos, que en cualquier momento yo no dudo de que Pablo Iglesias y Podemos condena ese atentado. Dicho esto, yo a la ley, que la llamo ley Mordaza, porque yo comparto que se tienen que hacer, desde luego, con muchos actos, con mucho que ha habido, no vamos a olvidar el 11 de marzo, que hay que hacer muchas cosas para salvaguardar, para prevenir, para detectar. Pero claro, lo que hace el Partido Popular es hacer una ley que además criminaliza todo tipo de protesta. Protesta de los trabajadores, de los sindicatos, eso es lo que hay. Y por eso se le llama ley Mordaza. Porque además es una ley que persigue al manifestante. Se podía haber hecho tranquilamente todas las reformas que has planteado, que me parece... ¿En qué artículo se persigue al manifestante? En todos. No, dígame. No te lo voy a decir porque yo soy incapaz de recordar un artículo. Bueno, pues dígame en qué parte está. Lo que sé es que se han aplicado. Y se han aplicado en manifestaciones. Y conozco compañeros y compañeras que se han aplicado en manifestaciones. Por lo tanto, yo creo que esa ley... Mire, no. Un segundo, que voy a acabar muy rápido. Una manifestación de las víctimas de terrorismo, la gente no va encapuchada. Voy a acabar muy rápido. Yo creo que eso se ha aplicado y, por tanto, yo cuando veo la pregunta y veo que la extrema izquierda es que quiere derogar, yo es que creo que hemos metido o Carlos, habéis metido a la extrema izquierda al PSOE, es decir, cosa que, hombre... No hemos puesto extrema izquierda porque yo tengo la sensación de que en el Partido Socialista hay gente que sí que puede estar a favor, pero hay gente que no está a favor. Yo creo que el Partido Socialista, en su globalidad de lo que hoy hay en la dirección del Partido Socialista, tienen que derogar esa ley, porque además fue un compromiso del Partido Socialista en su globalidad. Y si es un compromiso, aunque se vea que es necesaria, hay que cambiarlo. No, hay que derogarla y desde luego tener normas, leyes para combatir el terrorismo en este país, que no es de hoy. Quiero que veamos cómo se expresaba con respecto a lo que mencionaba Luis Valcarce, Pablo Iglesias, precisamente sobre el tema del vídeo de Alsasua, de la grabación sobre lo que ocurría en aquella paliza de Alsasua y cómo recibía él precisamente a los padres de las personas que están detenidas por esa paliza a los guardias civiles. Atención. Desconozco el auto en este caso, pero si usted me dice que efectivamente en el auto se establece que lo que hay es una agresión, pues eso es lo que dice el auto. Yo no voy a entrar a cuestionar esos hechos. Eso yo creo que no convierte a la agresión en un delito de terrorismo y creo que es muy grave, como le decía, que se banalice un tema tan importante como el terrorismo que ha producido tanto dolor, llamando a cualquier tipo de agresión terrorismo. Jesús. Como bien dice el señor Iglesias, no se ha leído el auto. El auto habla de un movimiento que se llama Ospa Mugimendua. Es un movimiento desde el año 70 y tantos fundado por ETA. Hay al menos un detenido que se sepa, presuntamente, que pertenece a ese movimiento. Ese movimiento está relacionado con el mundo de ETA. Se ha atacado deliberadamente a 2 guardias civiles y a sus parejas por el motivo de ser, simplemente el motivo de ser guardias civiles. El movimiento ese es un movimiento que va orientado a expulsar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Navarra, del País Vasco, incluyendo también las Fuerzas Armadas. Es decir, estamos hablando, por supuesto, de algo que está relacionado con el terrorismo, no es una chiquillada.
Déjame decirte también, Carlos, que en esa entrevista con Carlos Alsina no es solamente en esa parte donde lo pilla. También Carlos Alsina le pilla porque Iglesias habla de que lo que ha pasado en Alsasua es un delito de faltas. Y Alsina le dice, pero ¿usted no sabe que el delito de faltas ha sido eliminado después de la reforma penal del 2015? Y ahí es donde Pablo Iglesias se enreda e intenta salir. Me parece gravísimo, porque no solo no se ha leído el auto, sino que tampoco desconoce lo que ha pasado. Efectivamente, la jueza enmarca todo lo que ha pasado en Alsasua en un delito de terrorismo porque esta gente pertenece al entorno de ETA, algo que Iglesias se niega a aceptar. Antonio. Es que es divertidísimo, por utilizar la palabra, oír a un representante de los ciudadanos en el Congreso decir que en el caso de que no sea terrorismo, imaginaos, que una jauría de majaderos intenten linchar a dos ciudadanos, da igual que sean guardias civiles o no, pero guardias civiles, no es grave y por tanto se puede firmar un manifiesto y recibir a los papás en el Congreso de los Diputados. Yo sí que creo que puede ser un delito de terrorismo, pero es que aunque no lo fuera, ¿qué demonios es eso de homenajear a los agresores en cualquier caso? Y luego yo quiero hablar del tuit de Pablo Iglesias y lo que decía Libertad. Claro que condenará el atentado, pero ese no es el problema. Lo que hay que recordar es que como fuerza política Podemos no ha suscrito el pacto antiterrorismo contra el fundamentalismo islámico. 1, 2. Hay que recordar que su eurodiputado Miguel Urbán, cuando hubo atentados en Francia y en Bélgica, hizo una cosa que hacen casi todos los dirigentes de Podemos, que es de alguna manera no culparnos, pero casi, por las circunstancias que hemos originado, que a menudo obligan a no sé qué religiones, o a no sé qué pueblos, o a no sé qué ciudadanos, o a no sé qué países, poco menos que a defenderse atacándonos en nuestro propio territorio. Entonces, una cosa es que no, evidentemente, apoyen los atentados y se pongan del lado de las víctimas, y otra cosa muy distinta, y esta es muy inquietante, es que tanto con los de ETA y los borregos estos de Alsasua, o como con los islamistas, yo sí lo mezclo. El terror, no, a ver, si a lo que voy es que hay un nexo, termino, Almudena, muy rápido, hay un nexo en común, y es que siempre que hay muertos, el señor Iglesias y otros cuantos como él se fijan más en las culpas que tienen las víctimas que en las maniobras y en lo que les impulsa a los verdugos. Paco. Y eso no puede ser. Yo no quise dejar pasar la oportunidad de lo que la mal llamada ley Mordaza. Es que es alucinante este país, alucinante. La izquierda desde el siglo XIX se apropia de las palabras, ¿no? Se apropia de progresismo, le ponen la etiqueta ley Mordaza y todos los demás, como una panda de borregos, decimos ley Mordaza, ¿no? Vamos, hasta el presidente del gobierno dijo ley Mordaza para vergüenza de mi buen amigo Rajoy, siento decirlo, ¿sabes? Dijo ley Mordaza, luego aclaró, ley de seguridad ciudadana. No, es ley de seguridad ciudadana. Y donde lo que se hace y se establece es que, como no podía ser menos, en este país se puede manifestar quien le dé la gana donde le dé la gana. Si es que la gente corta calles, etcétera, y simplemente lo comunicas administrativamente y ya está. No puedes denegar una manifestación, salvo que haya una cuestión de orden público, tiene que estar fundamentado, pero muy fundamentado, ¿no? Madrid ha estado lleno de manifestaciones. Lo único que se dice, oiga, usted tendrá que cumplir que la manifestación acaba a las 10, tiene que acabar, que usted no puede ir encapuchado, que no puede llevar porras, no puede coger piedras y no puede quemar coches y no puede agredir a los policías. ¿Y ya está? ¿Eso es explosivos, en serio? Pues mira al Alfon. Mira al Alfon. Vamos a ver. Entonces, hay que dejar muy claro que esa ley de seguridad ciudadana, yo me gustará ver de qué es lo que hacen, pero no olvidemos que ya en la legislatura que acabó de Aznar, nada más llegar el Partido Socialista directamente hizo la cobardía de retirarse de Irak sin importar las consecuencias, sin hacerlo de una forma sensata y ordenada. Están en su derecho de hacer la retirada. A mí me pareció mal cómo se hizo, o se suspendió la aplicación de la ley de educación que había aprobado el gobierno del Partido Popular, que no se pudo aplicar. Hizo lo mismo con el tema del trasvase nacional, que es una cosa muy importante. Es decir, que esto lo hacen siempre, ¿no? Y luego lo del tuit. Ese tuit es desafortunado, porque tendría que haber comenzado diciendo: condeno el atentado terrorista, que es lo que hay que hacer en esos casos, y mi solidaridad con la familia. Por supuesto que Pablo Iglesias, y nos equivocaríamos, porque en la estrategia, no, es que le ha parecido un atentado. No, seguro que no, porque tampoco es tonto, ¿no? ¿Cómo le va a parecer bien un atentado de esas características, ¿no? Pero no está bien redactado, es desafortunado, porque ellos además, en el tema, ya para acabar, del País Vasco, sí que son herederos de lo que han sido los planteamientos de Izquierda Unida, no lo olvidemos, ¿no? Izquierda Unida del País Vasco tenía una actitud de hablar siempre de conflicto político, que ahí había un conflicto político y que se tenía que resolver políticamente lo que pasaba allí, cuando lo que había era puro y duro terrorismo.
Mira, decíais antes sobre Alsasua que si es terrorismo o no, eso lo van a determinar los jueces y dejémoslo así. Lo que sí que es evidente es que a esos guardias civiles nadie les pega, no es una pelea de bar normal y corriente. O sea, les agreden por el hecho de ser guardias civiles. Y a esos señores que agreden a los guardias civiles por el mero hecho de serlos, los recibe Pablo Iglesias en el Congreso. A ellos y a sus familiares. No recibe a las novias que también fueron agredidas de los guardias civiles, sino a las familias de los agresores. Y Liber, lo que dices de la ley de seguridad ciudadana es que no puedo estar de acuerdo, porque si tú dices que en las manifestaciones como el Alfon no se llevan explosivos, convendrás conmigo que no hay que derogar esa ley que en el artículo 18 y 20 no permiten acabar la argumentación. Los jóvenes de la Marea que fueron detenidos... ¿Puedo argumentar? ¿Puedo hablar o vas a hablar tú, Liber? Porque yo no te he interrumpido. Mira, el artículo 18 y 20 que piden derogar lo que permite a la policía es, para ser muy claros y que la gente lo entienda, si en el maletero de un coche un señor lleva un Kalashnikov y se va a la sala Bataclan y mata a 90, en este momento la policía no podría abrir ese maletero. Eso está contemplado en los artículos 18 y 20 de la Ley de Seguridad Ciudadana que piden derogar. Tú me dices que es una ley mordaza. ¿Cuánta gente ha ido a la cárcel por esa ley? Mira, el domingo Álvaro Ortega estaba contando aquí que se van a manifestar por la vida. Yo estoy segura que ninguno de los asistentes a esa manifestación tiene el más mínimo miedo a la ley de seguridad ciudadana. No sé por qué, estoy absolutamente convencida. Aquí detrás lo que hay es lo de siempre, la criminalización de la policía y dejarnos a todos desamparados. Hombre, no, eso no es verdad. Vamos a repasar, Cintia de Llanoville. Vamos a ir viendo en qué puntos, y te pido, Jesús, que nos lo vayas complementando, por ejemplo, con cuestiones o con informaciones como las que estaba dando Almudena. Es decir, si se retira esta norma, al margen de ese cartel que le han puesto, sobre todo desde el Partido Socialista, desde Podemos, etcétera, etcétera, se ha sumado PNV, a decir que es ley mordaza. Bueno, el propio Girauto utilizaba el término también, desde Ciudadanos. Si se quitase esa norma que se denomina mordaza, como si estuviese pensada para tapar, para evitar la libertad de expresión, ¿en qué afectaría en determinadas situaciones? Vamos a ir narrándolas. Cintia. Sí, vamos a ver algunas de esas situaciones porque el pasado miércoles el terror volvió a Londres en un atentado que se saldó con 5 muertos a las puertas del Parlamento británico. Y mientras, como estábamos hablando aquí en casa, en España, el Congreso empezaba con la demolición de la Ley de Seguridad Ciudadana, ley que contempla sanciones en caso de negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones, aeronaves o fabricar o almacenar armas reglamentarias o explosivos sin autorización, como la omisión o falta de medidas de seguridad, como bien estamos viendo. Pero también hay otro caso, en el caso de los estibadores. Sepan que las reuniones entre sindicatos y patronal se han estancado, todavía no se han anunciado huelgas o paros como las que vimos hace unas semanas. Pero una de las faltas graves que contempla la Ley de Seguridad Ciudadana es sancionar la causa de desórdenes en las calles o obstaculizar con barricadas, al igual que impedir que cualquier autoridad pues ejerza su trabajo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que se descriminaliza aquí cualquier actuación. Y bien, tenemos que recordar algunas palabras que sí que se hicieron públicas, palabras de los estibadores que hablaban de reventarlo todo. Escuchen. Si alguien nos engaña, ninguno de ustedes tenga la duda, ¿eh? Ninguno tenga la duda. Donde único lo vamos a poder arreglar es reventando todo lo que tenemos ahí. Ya lo están viendo, Carlos, o sea, que es decir, ¿qué ocurriría si no existiese esta ley? Jesús, ¿qué pasaría? Es decir, si se retira la Ley de Seguridad Ciudadana en estos dos casos, ¿contamos con menos protección precisamente para perseguir, por ejemplo, un terrorismo como el yihadista y en una huelga, por ejemplo, como la que pudiesen estar estableciendo, de momento se habla de una huelga ilegal, pero abierta de los estibadores, ¿tendríamos también más problemas? Sí, claro, vamos a ver, en el momento en el que la ley, en vez de mejorarse, complementarse, se derogue del todo, perdemos un sustrato legal y nos quedamos en una situación de franco desamparo ante las situaciones ya no solo del nivel de alerta terrorista en el que estamos, sino en situaciones como la de los estibadores. ¿No había sustrato legal cuando Pepe Blanco decide que hay una huelga ilegal de los controladores y decide llevar ahí a toda la policía? Mire, yo cuando quiera yo le traigo, si son 54 artículos, es sencillo leérselo. Lo del tema que usted está diciendo, de verdad, que yo creo que está errada. La joven que llevaba un bolso con un gato con las siglas acá. Sí, mire, rodea al Congreso cuando quiera, si es que estaría
yo creo que esto se solucionaba muy fácil. Se le daba a usted un casco y un escudo y se iba usted con los miembros de la UIP al sistema de... Sí, es que esos señores protegen derechos fundamentales de otras personas. Véase una criatura, un niño, una persona... La Guardia Civil y el Ejército no, si lo está poniendo en duda. Sí lo está poniendo en duda. Sí lo está poniendo en duda, porque la ley de manifestarse está muy bien, pero el derecho a la vida también. No le voy a permitir esto. Yo no he puesto en duda en ningún momento el papel de los cuerpos de seguridad del Estado. No, en ningún momento. Pongo en duda una ley que hace el Partido Popular. Pero dígame en qué es la ley Mordaza. Si es que el problema es que el debate lo que hay es que derogar y dejar en la ley anterior y hacer otra con el consenso parlamentario. Pero si el consenso también ha habido, la ley orgánica se aprobó con una mayoría, oiga. Y ahora se ha pedido, a través de una moción del Partido Socialista, votada también con Podemos, con otra serie de grupos y parlamentarios. con la abstención de Ciudadanos, no se equivoque. Se ha quedado solo el Partido Popular. Si yo no vengo a decirle, yo le digo que el problema es bastante grave, que se están aprobando leyes en toda Europa para incrementar la seguridad, que se ha aprobado una directiva de pasajeros a nivel aeroportuario para controlar lo que ahora mismo se está dando de mantra como terrorismo internacional. No, oiga, no, es terrorismo islámico, fundamentalista. Hay que decirlo claro, porque ahora ya estamos hablando de terrorismo internacional. Ahora resulta que los 850 muertos que hay encima de la mesa de ETA parece que no existan. Parece que a las víctimas no se las recuerda, que diga que sí que son nuestras víctimas, las víctimas de todos, con independencia a quien vote usted o quien vote yo. Ese es el problema, que la memoria que tiene este país es muy frágil para eso y sin embargo, sin embargo se utilizan las instituciones como es el Parlamento, que es una institución que debería ser sagrada, para llamar, para apoyar, para firmar un manifiesto donde no se respetan las decisiones judiciales, no se respeta la independencia del Poder Judicial, porque yo no sé si usted sabe que Podemos ya firmó en febrero, firmó junto con otras fuerzas políticas, firmó un manifiesto de apoyo a esta gente donde se pedía y se exigía eliminar el tema de lo del terrorismo, eliminar el vínculo terrorista, que al final esto se llevara por instrucción ordinaria en Navarra, es decir, exigir, ¿qué le parece a usted exigir? Exigir es propio de regímenes totalitarios. Almudena, no respetar la independencia del Poder Judicial, que luego nos llenamos la boca diciendo que respeto a las decisiones judiciales y luego no se respetan. Sandra y Luis, muy rápido, que quiero dar información del fallecimiento de Paloma Gómez Borrero. El Partido Popular se queda solo porque una vez más Ciudadanos incumple su palabra y cambia el sentido del voto y vota a favor de la del PNV, se abstiene con el PSOE, o sea, estas cosas que hace Ciudadanos que te dejan como... Pero a mí cuando te oigo hablar de los manifestantes y del miedo de los manifestantes y la policía, yo la última manifestación que recuerdo fue el día de la investidura de Mariano Rajoy. Y si recordamos las imágenes de esa manifestación, cuando salían los políticos del hemiciclo, recibieron latas de bebida, moneda. No, perdona, yo no vi allí a ningún manifestante que estuviera amedrentado, ni vi a ningún policía atentando contra la libertad de esos manifestantes. Es que yo cuando hablan de los manifestantes y el derecho de los manifestantes, yo te pediría que pusieras un ejemplo concreto, porque es que yo no lo he visto. Sí, yo lo he puesto antes. ¿Cuándo? La muchacha que estaba con el bolso, que además la detienen porque confunden unas siglas con meterse con la policía. Ver, mire, por ejemplo, un joven, perdone, yo le si me dejáis, cuando haya vamos a respetar, Jesús, vamos a respetar. Sí, claro que lo hay. Déjame que ponga yo otro ejemplo. Yo te quería recordar solamente este caso. Fíjate la diferencia entre los dos parlamentos. Por un lado, en el Parlamento británico, los diputados, recordando, uno de ellos, James Cleverly, diputado Tory, recordando con lágrimas en los ojos a Keith Palmer, el policía acuchillado por el terrorista. Aquí, por el otro lado, Podemos, diciendo que, acuérdate lo que dijo Pablo Iglesias de los policías y de los antidisturbios, se emocionaba cuando le partían la cabeza a patadas. Si es que, bueno, Luis, te veo después. Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a dar paso ya a este tema porque se ha estado hablando mucho de esos espionajes al rey emérito, al rey don Juan Carlos. No son los únicos. Nos hemos puesto a mirar y atención a las cosas que están ocurriendo, que han pasado y que están pasando. Luego vamos a conectar también con Fernando Lázaro. Va a estar con nosotros Ignacio Peláez, que nos va a contar unas historias de qué ocurrió con seguimientos a la juez que estaba llevando el tema del caso Campeón. Vamos a hablar con Monago, al cual le han entrado directamente en su casa. En la suya no consiguieron encontrar nada, pero se fueron a la casa de al lado, que estaba el alcalde de Badajoz, y directamente miraron los ordenadores, se llevaron iPads, ordenadores, etcétera. Eso ahora, en fechas actuales. Pero les doy más información sobre el fallecimiento de Paloma Gómez Borrero
compañera absolutamente querida además y una profesional como la copa de un pino. La periodista Paloma Gómez Borrero ha muerto este viernes a los 82 años, ha sido ya confirmado por fuentes próximas a la fallecida. Gómez Borrero llevaba 2 semanas ingresada en un hospital aquejada de una grave enfermedad. Su cadáver ha sido trasladado al tanatorio madrileño de Tres Cantos, donde a partir del mediodía de mañana sábado se instalará la capilla ardiente. Repito, el abrazo absolutamente fuerte a toda su familia y nuestras condolencias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jesús. Vamos a ver el vídeo que hemos preparado y empezamos con este tema del espionaje. Nos vamos a publicidad. Vamos a publicidad, volvemos y empezamos con todo ello. Vicente Fernández, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. Experto en seguridad, te hago la pregunta directamente. ¿Se está espiando a políticos? Hemos visto las noticias de ese espionaje, de esas grabaciones al rey don Juan Carlos. Se está espiando porque nosotros nos hemos puesto a hablar con gente y nos han dado unos cuantos casos un tanto representativos y un tanto singulares a cargos muy altos. Presidentes de comunidad autónoma, gente con mucha relevancia. Bueno, veíamos directamente en la grabación, por ejemplo, a María Dolores de Cospedal denunciar. Dice, ¿aquí qué está pasando? ¿Se está grabando un montón de gente, Vicente? Bueno, no te puedo dar una respuesta exacta, Carlos, pero lo que está claro es que medios y recursos para ello existen de sobra. Y motivos, pues bueno, habría que evaluar si realmente están dentro o fuera de la legalidad. Pero siempre he sabido que los servicios de inteligencia trabajan para la seguridad del Estado y tienen esos medios, esos recursos para llevarlo a cabo. ¿Sí? Vicente, pero eso sería el trabajo, presidente, lo que tú comentas, por la seguridad del Estado. Pero ¿se puede estar haciendo algo que no sea por la seguridad del Estado? Es decir, utilizar esos mismos medios pero con otros fines. Yo no sé si desde dentro o en paralelo o medio fuera o no sé cómo llamarlo. Encargos privados y agencias privadas existen y de hecho ya ha habido varios casos que han saltado a la luz. Ahora bien, por supuesto no son encargos legítimos porque no estamos hablando en este caso de un interés que tenga que ver con la seguridad de España, ¿no? ¿Agencias que se presten a ello? Por supuesto que las hay. Ahora, claro, por supuesto que están cruzando esa línea de la legalidad en todo momento. De hecho, cuanto más avanza la tecnología, más fácil resulta acceder a sistemas así como comunicaciones y llamadas. Recientemente yo mismo pude comprobar en una página web cómo vendían lo que se conoce como la maleta, que es un sistema de interceptación de llamadas que estaba por debajo de los $10.000, que cualquier persona la podía comprar y podía utilizarla. Y con un sistema así podríamos estar escuchando llamadas a un partido político, a cualquier persona que Estoy pensando que en la quisiéramos. famosa historia, por ejemplo, de Interligare, la historia que apareció una especie de micrófono direccional, una mochila, con lo cual se podría haber grabado las conversaciones en Génova. Esto es de hace bien poquito. Es este mismo sistema, lo que pasa es que bueno, en China ya lo están fabricando a bajo coste y es un sistema con el que se puede escuchar cualquier conversación que esté aproximadamente en 2 kilómetros a la redonda. 2 kilómetros. Cintia Diano Ville, vamos a ir repasando algunos casos porque cuando hemos empezado a mirar, luego va a entrar de hecho José Antonio Monago, el que fuera hasta hace bien poquito presidente de Extremadura, en su casa entraron después en la casa del alcalde de Badajoz. Hemos visto denuncias de María Dolores de Cospedal en el pasado hablando de qué pasa con el sistema Sitel, esa famosa historia, y cuidado, ese sistema era oficial, estaba Rubalcaba por allá. Cuéntanos casos. Sí, porque al rey don Juan Carlos no solo le espiaron, le grabaron en su despacho la zarzuela, sino que también pincharon su teléfono personal. Y como al rey han sido muchos los políticos, los abogados o periodistas a los que se les ha pinchado el teléfono con una herramienta de interceptación que ha sido muy polémica, ya lo decías, Sitel, a quien a pesar de que aquí en España existe una ley orgánica que obliga al CNI a solicitar una autorización previa judicial para cualquier intervención en los derechos fundamentales de los ciudadanos, el cruce de acusaciones a lo largo de los años han sido constantes sobre las escuchas ilegales. En este país, como sabe perfectamente el Partido Popular, no hay ninguna interceptación telefónica que no esté autorizada por los jueces, con Sitel y sin Sitel, antes y ahora. Vamos a seguir denunciando que se estén produciendo, a veces de manera ilegal, escuchas telefónicas de personas que nada tienen que ver en ningún sumario y que se están produciendo de manera ilegal y nos consta que se están produciendo de manera ilegal.
Ya lo estábamos viendo hace 20 años. Caso Godó, una trama política en la que los miembros de los servicios secretos, periodistas y un vicepresidente del gobierno aparecían inmersos en un caso de espionaje y escuchas ilegales que terminó llevándose por delante al director del SECIR, lo que ahora es el CNI, a mediados de los 90. Hace 20 años, Narcís Serra, vicepresidente del gobierno socialista de Felipe González, controlaba escuchas y espionajes telefónicos. Pero también, Carlos, hablabas de Interligare, que también pues, se hizo un seguimiento de altos cargos y altos dirigentes del Partido Popular mediante esas maletas de las que estáis hablando. También existe el caso del ático de Ignacio González, incluso el caso de la Cámara, cuando esto no fue un pinchazo telefónico, pero se puso un micro dentro de un florero, Carlos, y se escucharan esas conversaciones entre Alicia Sánchez Camacho y entre Victoria Álvarez. A Ignacio González, por ejemplo, también se le grabó en una cafetería y después se divulgaron esas grabaciones. El problema es que se han divulgado y se han usado para todo tipo. No digo la de Ignacio, digo la de muchos. Se han utilizado para todo tipo de cosas, para el interno de los partidos y cargarte al adversario, para entre partidos el y tú más. Es decir, es que fuego amigo. El fuego amigo y el fuego enemigo. Es decir, es que este es una herramienta que debe ser, está muy extendida. Yo escucho la sensación, para mí mi sensación es que eso es muy difícil, pero claro, escucho a expertos que es tan sencillo grabar que hoy lo difícil es hablar con alguien por teléfono. Yo tengo amigos que son alcaldes que les llaman por teléfono y no me lo cogen. Y entonces y al rato suena el teléfono de mi casa. Le digo, ¿pero por qué me llamas a mi casa y no coges el móvil? Porque la gente, sinceramente, está, con perdón, acojonada. Es decir, ¿por qué? Pues porque esto es ya tan habitual que yo digo, bueno, tú espías a alguien. Espías a alguien para algo, pero si luego además eso no es legal, ¿para qué te sirve? Y es para el fuego amigo o para el fuego entre partidos. Al final es un juego de poder, no nos equivoquemos. Es muy famoso el caso de Edgar Hoover, ¿no? El director del FBI, que iban cambiando las administraciones y él seguía. ¿Por qué? Porque tenían montones de expedientes, de fotos, de grabaciones de todo el mundo, desde la vida sexual intensa de John Fitzgerald Kennedy a Lyndon Johnson, a Nixon, de todo el mundo tenían, ¿no? Entonces los presidentes llegaban y no lo movían, ¿no? El tener información es la base de cualquier actividad humana, para una empresa, en una guerra. Es decir, el problema es en una democracia. En una democracia se supone que las grabaciones han de ser, pueden ser ilegales, ahí yo ya no entro, si son ilegales, o yo te grabo a ti y lo utilizo de una forma, pero, Paco, pues torticera. La mayoría. Pero espera, yo es lo que iba a decir. Entonces, eso es las ilegales, ¿no? Y luego las legales, en teoría, la ley efectivamente establece, hay un juez adscrito al CNI, si la memoria no me falla, y creo que no, que es el que además rápidamente, con gran velocidad, determina si hay una cuestión absolutamente de garantía de constitucional. Entonces dice, oiga, sí, hágase esta grabación. El problema es que durante mucho tiempo, y además esto es también resultado de lo que es la transición, pues acampó a sus aires el centro de inteligencia, ¿no? Y entonces ahí había agentes que grababan, porque es cierto que a veces en este tipo de temas bordeas la línea roja, ¿no? No se debería, pero la estás ahí bordeando. Y entonces es muy goloso tener información de tus rivales y de tus amigos. Pero Paco, ¿no? hemos visto que se han atrevido incluso a grabar al rey. Bueno, es que hemos visto que se han atrevido claro, incluso a divulgarlo. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque a eso no tiene acceso cualquier persona. Es decir, se están utilizando medios ahora que fueron diseñados para la no. legalidad y se están usando ilegalmente. Para... Ahora yo creo que no. Yo creo sinceramente que quien está al frente del CNI, el general Sanz Roldán, no solo porque es general, sino porque es un hombre bueno y un hombre sensato y un hombre que respeta el orden constitucional, yo tengo la firme convicción que no se hace. Estoy convencido, ¿sabes? Pero ahora se filtra. ¿Qué? Pero eso es otra cosa. Filtrar se ha filtrado siempre, ¿no? Es decir, eso se filtran, oye, este país es un cachondeo, se filtran datos fiscales de la gente, se filtran informes declarados secretos por el juez, bueno, es un cachondeo. Yo, sin embargo, yo sí creo que se sigue grabando. O sea, yo entiendo lo que tú dices, claro, yo creo seguro que sí, pero no creo que sea el CNI, que es distinto, la policía o la Guardia Civil. Es que dentro de eso también hay como grabaciones y grabaciones. Yo creo que ahora la facilidad de tener el que todo el mundo tiene un móvil, que ya no tienes que tener una grabadora, sino cuando quieres grabas una conversación, porque, por ejemplo, la conversación de Ignacio González con un comisario de policía es una cafetería. Cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. Cuando ¿verdad? Era presidente, pero yo tengo la sensación, después de escuchar esas conversaciones, que es una grabadora que alguien coloca allí en la mesa. O sea, no me parece que sea un dispositivo como puede ser, por ejemplo, con lo que se pudo grabar al rey o con lo que se ha grabado a otros políticos. O el caso de Victoria Álvarez, también era una grabadora colocada
en un florero. O el caso del ministro del Interior. Es decir, yo es que bueno, el caso del ministro del Interior también es ¿quién puede hacer eso? Pues la policía, claro. Es decir, cualquiera no puede acceder a grabar. Yo puedo grabar a Sandra como poniéndole el móvil medio escondido. Ahí no he entrado yo. Si no es tanto que se pueda, porque se puede, y tecnológicamente si algo se puede hacer, alguien va a hacerlo siempre. Es ¿para qué se hace? O sea, es evidente que cuando tú no tienes una autorización judicial, tu objetivo es la extorsión, es el chantaje y es la presión. Lo haga Agamenón o su porquero. Lo que pasa es que si lo hace Agamenón, es decir, si lo hacen los servicios de seguridad del Estado, debería de ser muy bien explicado, porque en el caso del rey, por ejemplo, pues se podía pensar que lo hacían por su propia protección y para enfrentarle a los comportamientos en los que él incurría para que lo rectificara, pero se podía pensar otra cosa, que es que el primer extorsionado llegó a ser el jefe del Estado. En cualquier caso, yo creo que vivimos en un... bien. Yo digo que se puede pensar, no lo afirmo. A lo que voy... O por tener material por si algún día... Claro, a lo que voy es que no tengamos ninguno, ni los que estamos aquí, ni los que están viéndonos, ni la más mínima duda de que alguien nos está espiando a todas horas, incluso a veces con nuestra propia complicidad, con las redes sociales y demás. El asunto es que técnicamente es muy sencillo. O sea, hay casos que solamente con una sola grabadora ya se puede sacar una conversación. Pero claro, es que tenemos que pensar también en el factor humano. ¿Cuántas personas utilizan un teléfono móvil con información sensible, llegan a una cafetería y se conectan a una wifi abierta con total tranquilidad? O se van a un hotel a dormir y se conectan a la wifi del hotel y a través de esa wifi mandan emails con un contenido confidencial. O que te graben con la cámara de tu propio dispositivo electrónico en casa. Con la misma webcam. Hay unas imágenes de Mark Zuckerberg, el propietario y creador de Facebook, donde él está haciendo como un tutorial, hablando, y si te fijas en el plano, tiene su ordenador al lado con la cinta aislante tapando el objetivo de la cámara del ordenador. Es una práctica habitual. Claro, es que eso es como tremendo, pensar que tú estás en casa con el ordenador y que de repente te puedan entrar ahí para verte en tu intimidad. Va muchísimo más allá. Cualquier persona que tenga un smartwatch, no sé si sabe que si tiene activado lo que es el reconocimiento por voz, el smartwatch está constantemente escuchando el sonido que hay alrededor de 1 metro, esperando a que escuche un comando que esté registrado, pero todas esas sonidos, informaciones están siendo enviados a un servidor que es el que está escaneando, esperando a escuchar un comando de voz. Pero vamos eso a ver queda alojado. Pero eso es interesantísimo. Vamos a ver si podemos conectar en breve con alguna compañera, con corresponsal de COPE en Roma, para hablar y vamos a ir dándoles la información mientras seguimos con este tema de la muerte, del fallecimiento de Paloma Gómez Borrero. Sí que les adelanto que ha emitido ya un tuit Mariano Rajoy, el propio presidente del Gobierno, dice: mi sentido pésame a la familia de Paloma Gómez Borrero, gran periodista y referente de lo que Roma y el Vaticano significa para nosotros MR. Mariano Rajoy. Por cierto, que voy a omitir algunos de los comentarios que hay debajo, porque desde luego la gente no pierde la oportunidad para hacer, desde luego, muestra de sus sentimientos más negros. Del otro yo quería aclarar una cosa. Una cosa es de que tú y yo estamos, será éticamente deleznable, pero yo te grabo a ti en una conversación que tenemos y yo lo utilizo, ¿no? Eso está mal, pero no. Sin el permiso de los dos. Con el permiso de una de las personas que interviene en la conversación, sí lo puedes utilizar. No lo es. Una sola persona es suficiente para... Con el permiso de una persona, con la autorización de una de las personas que interviene en la conversación, tú puedes publicarla. Sí, y tenemos aquí el experto que además está diciendo que sí. Con una sola persona que intervenga en la... Que sí. No, pero es que, hombre, si además se planteó el tema en el caso de la declaración del ministro, de si esa grabación la había filtrado la persona que estaba dentro, es decir, el ministro y él, entonces eso no era delito. Puede ser deleznable, puede ser criticable, desde luego. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Y otra cuestión diferente es, por ejemplo, si tú en el despacho de Su Majestad el Rey introduces una grabación, claro, la pregunta es ¿quién entró ahí dentro? Porque yo he estado alguna que otra vez en ese despacho, no entro y digo, oye, vengo al despacho del Rey a dar una vuelta y luego nos vemos, al Mansa o quien sea el jefe de la casa. No, es decir, estás todo el rato, hay muy poca gente y luego hay pues como es normal, se hacen barridos permanentes, es decir, que no,
el despacho del rey no es una cosa como del jefe del gobierno, etcétera. Otra cuestión también es verdad que ya empieza a plantearse, pues yo siempre he ido a ver al rey, a este y al anterior, con mi móvil, es decir, nunca me lo han hecho apagar, lo he dejado sobre la mesa con toda la tranquilidad del mundo, pero claro, si resulta de que en tu despacho no puedes, o cuando vas a ver a alguien tienen que dejar el móvil, me parece terrible, ¿sabes? Es decir, es que llegamos a un nivel espantoso de lo que son incluso las relaciones humanas. Bueno, mucho más sencillo. Vamos a ver una reconstrucción que hemos hecho, se va a poner con nosotros ya en el plató Ignacio Peláez. El abogado que estaba dentro del caso Campeón, se acordarán ustedes, caso que implicaba al entonces ministro de Fomento del Partido Socialista, José Blanco. La juez en cuestión que estaba llevando el caso, de pronto, avanzando por la calle en su coche, se da cuenta de que le están siguiendo. Se da cuenta además de que las personas le resultan medianamente conocidas, para el coche, lo frena en seco, se va hacia atrás y pregunta ¿quiénes sois vosotros? Respuesta, cuestión de inteligencia. Nos lo va a contar en un momento Ignacio Peláez, pero atención a la reconstrucción que hemos hecho de esa escena. ¿Es esto espionaje? ¿A qué se dedican? Fíjense. ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí? Somos del CNI, no se lo podemos decir. Es una misión especial y es secreto de Estado. Ignacio Peláez, bienvenido. Bien, muchas gracias. Vamos a hablar en un momentín de esto, pero permíteme un minuto porque tenemos al otro lado del teléfono a Paco Vázquez. Paco, muy buenas noches. Hola, buenas noches, buenas noches. Solemos hablar para cosas más alegres. En esta ocasión te llamo precisamente por el fallecimiento de Paloma Gómez Borrero, que nos acabamos de quedar helados. Tú la conocías perfectamente, Paco. Mucho. Nos llamaron de Roma. A ver si podemos restablecer, Paco, esa llamada que está dando interferencias, a ver si puede ser a lo mejor a través de un teléfono fijo. Te llamamos en un momentín, Paco, a ver si podemos tener esa conexión sin interferencias. Ignacio, ¿qué ocurría en aquel caso? Tú eras abogado en aquel caso. ¿Qué pasaba? Porque directamente la juez, es decir, no era ninguna otra persona, la juez Estela San José, ¿verdad? Sí. Se encontraba con esta escena. ¿Qué era lo que ocurría? Hombre, yo la verdad es que me has dejado asombro que haya trascendido. Esa es la información que se publicó en aquel momento. Sí. Bueno, a mí es lo que también me comunicó la propia juez, pero lo que más le sorprendió a ella fue la impunidad, porque ella creo que tomó incluso los datos de la matrícula del vehículo, lo denunció en el Consejo de Poder Judicial y no se hizo nada, ¿no? Que es a mí no se hizo nada. Y eso es a mí lo que me preocupa. Habéis estado hablando de que es muy fácil hacerlo, de que si una cosa y es otra, pero a mí lo que más me preocupa es la impunidad, porque yo no estoy viendo ningún tipo de reacción por parte de la justicia ni de la Fiscalía que se adopten medidas contra estas conductas. Y luego eso que estabais comentando de que si uno consiente puede grabar a otra persona, ha habido ya varias sentencias del Supremo que están diciendo ya lo contrario, que no es suficiente. Que no es suficiente, que el permiso no es suficiente. Pero vamos, que yo insisto, que a mí bueno, esto es un chiste que a mí me contaron, que es una señora llama Telefónica, información de Telefónica, y pregunta, por favor, ¿me puede usar el teléfono de CNI? Y le dice la señorita de Telefónica, llame usted cualquier número, pero hable alto y claro. Entonces, a mí lo que estoy diciendo es eso, que me preocupa lo de la impunidad, que no pasa nada, ¿no? En aquella ocasión, en el caso Campeón, leo lo que salió publicado, lo titulaban algunos periódicos directamente, misión especial secreto de Estado, entre comillas, porque es la contestación que le dieron a la juez cuando para el coche, se vuelve y dice, ¿qué están haciendo ustedes siguiéndome? Era la respuesta de los agentes del CNI a la jueza del caso José Blanco, del caso Campeón, cuando detectó que la estaban siguiendo. Estela San José, titular del juzgado número 3 de Lugo, encargada de la llamada Operación Campeón, detectó en aquel momento que varias personas estaban siguiendo sus pasos, en ocasiones a pie, en ocasiones directamente en coche. Decidió en una de las ocasiones parar y preguntarles y se encontró con esta explicación. Según la información que se publicó, eran agentes del CNI. ¿Esto, Ignacio, ocurre habitualmente? ¿Ocurre porque había un ministro? ¿Ocurre? ¿Por qué pasa esto? Hombre, yo creo que desgraciadamente sí que ocurre, en casos así de cierta envergadura, ocurre habitualmente. Entonces, pero luego repetir, que a mí lo que me preocupa es que no se haga nada, ¿no? Que las personas responsables de evitar ese tipo de conductas no hacen absolutamente nada, ¿no? Hombre, yo lo que sí que te puedo decir es que yo, siendo fiscal de la Audiencia Nacional,
en temas de terrorismo sí que, hombre, no puedo decir evidentemente nombres, sí que se ha presentado gente de miembros de las fuerzas del Estado con grabaciones ilegales que me decían que si las queríamos utilizar para poder perseguir determinado comando de ETA. Y era un tema muy serio, que estábamos hablando de comandos de ETA que estaban matando a personas. Digo, mire, perdone, estamos en un Estado de Derecho y aparte yo creo que esto no va a tener ninguna validez luego probatoria, pero yo no voy a ceder y voy a aceptar que ustedes me den esto para poderlo aportar, por muy terrorista que sea la persona escuchada, ¿no? Creo que ya tenemos conexión sin interferencias. Paco Vázquez, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas noches, buenas noches. Decía Cuéntanos. que sí, que me he enterado, me han llamado de Roma, de Monseñor Español Francisco Froján, que está en la Secretaría de Estado, y que me comunicó la noticia que nos ha afectado muchísimo a mi familia, principalmente a mi esposa y a mí, porque claro, 5 años que estuvimos en Roma tuvimos una gran amistad que hemos mantenido y seguido hasta hoy con Paloma, que ella realmente era la auténtica embajadora, en el sentido de que era la que nos acogía a todos los españoles que con distintas responsabilidades llegábamos a Roma, ya fuera político-diplomáticas como mi caso, como periodísticas, como empresariales, lo que fuera. Ella era evidentemente la gran introductora en la vida romana y muy especialmente en el Vaticano de todos los españoles, porque gozaba de un gran respeto y de una gran consideración, una cosa que a mí siempre me llamó la atención, la consideración que el Vaticano, que es una, bueno, es una, desde el punto de vista institucional, pues tiene unas normas muy rígidas de protocolo, con los medios de comunicación tiene unas pautas de comportamiento muy severas, pues en el caso de Paloma Gómez Borrero se notaba que era posiblemente una de los periodistas de mayor prestigio y hacia la que tenían un gran respeto, ¿verdad? Llegó en los años 70, era papa en aquel momento Pablo VI, en aquella época llegó a Roma. ¿Cuándo contacta y cuántos años estuvo Paco en contacto con ella? Yo estuve 5 años de embajador, y después mantuvimos el contacto porque ella tiene venido aquí a Galicia, a mi casa, algunas veces después de que yo dejé la embajada. Ella con quien mantuvo una relación muy estrecha fue con el Papa Juan Pablo, con San Juan Pablo II, ¿verdad? Ella, yo creo que fue además la corresponsal que más viajes oficiales hizo con el Papa, hizo todos con el Papa Juan Pablo II. Era una gran conocedora del pontificado y de la propia personalidad del pontífice polaco, ¿no? Y en la época que yo estuve con ella ya estaba de Papa Benedicto XVI y vamos, yo siempre estaba admirado, pues bueno, de las fuentes de conocimiento, de las fuentes de información, que estaba enterada de todo, ella sabía todo perfectamente. Y curiosamente compartimos, yo fui con la COPE a la elección al cónclave y vivimos juntos el momento de la elección del actual Papa, de Papa Bergoglio. Yo ya no era embajador, fui como comentarista de la COPE y allí los dos compartimos el nombramiento del Papa Bergoglio. Nos reímos mucho porque ella recordaba la célebre anécdota aquella cuando dijeron Papa Karol Wojtyła, un papa africano, dijo. Paco, perdóname que les corrija porque estamos poniéndote la fotografía con el nombre de José Antonio Monago. Evidentemente no es José Antonio Monago, evidentemente es Paco Vázquez. No por mi acento sevillano, yo creo que todo el mundo ¿verdad? sabe quién soy. Recibió multitud de galardones y de hecho, Paco, estabas comentando la relación que había tenido con San Juan Pablo II. Era dama de la Orden de San Gregorio Magno, precisamente concedida por San Juan Pablo II. Había recibido la Cruz de la Orden de Isabel la Católica también. Había obtenido el premio Iris, además reconocido hace nada, por toda una vida precisamente, y concedido por la Academia de Televisión, es decir, una profesional como la copa de un pino, Paco. Sí, además después autora de unos libros interesantísimos. Ella era una periodista completa, era una gran periodista
radiofónica, una gran periodista televisiva, pero después era una gran periodista de redacción y una magnífica escritora, porque ha escrito magníficos libros dando a conocer pues anécdotas y parte de la historia de la Iglesia en los últimos años. Y Italia y Roma, porque tiene un libro precioso, por ejemplo, el libro de los fantasmas de los palacios romanos, ¿verdad? Ella escribió un libro magnífico, en el cual salía, por cierto, el fantasma que se dice que hay en la Embajada de España cerca de la Santa Sede, y que Paloma Gómez Borrero lo explicó muchas veces. Afirma que ella habló con el fantasma, con Fra Piccolo, un fraile del siglo XVII, cuyo espíritu todavía vaga por los pasillos de la embajada y del que hay magníficas historias sobre él. Bueno, ella era una mujer muy culta, muy bien introducida en la sociedad romana. Tuvieron un disgusto últimamente ella y su marido muy grande, porque en el terremoto del Áquila, el marido de ella, que había sido piloto de Alitalia, pues pertenecía a una gran familia de la zona del Áquila, y tenía una casa antigua, un pequeño palacio, que con el terremoto se había caído. Estaba muy disgustada Paloma. Paloma era un personaje irrepetible, ¿verdad? Irrepetible. Paco, pues muchísimas gracias por habernos atendido y un abrazo muy fuerte. Pues un abrazo y muchísimas gracias, y rezaremos por ella. Estará en el cielo ya buscando a San Juan Pablo II, seguro, para hablar con él y contarle las últimas novedades. Convencido estoy de ello. Un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte, Paco. Por cierto, la inmensa mayoría de mensajes son de condolencia, de respeto, de tal... Pero de verdad que hay algunos, recuerdo aquella famosa frase, no recuerdo ahora quién lo dijo, que Twitter se había convertido en un vertedero. Sí. Hay algunos que desde luego hacen gala de ese vertedero. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego comentaremos algunas de las cuestiones que están contando. Estábamos hablando precisamente de este tema de los espionajes. Vamos a hablar en un momento, a ver si podemos tener ya la llamada, de José Antonio Monago. Una persona a la cual le entran literalmente en la casa. Él no sabe qué es lo que ocurrió porque aparece su mujer, aparece con los hijos, de hecho, y en el momento en el que entran, esto ocurrió en la etapa en la que era presidente de Extremadura, sale corriendo la gente que está dentro. Posteriormente él se da cuenta de que hay una segunda denuncia, porque han entrado en la casa del alcalde, que estaba en la misma urbanización, y allí sí se llevaron ordenadores y se llevaron iPads, Antonio. Bueno, es que claro, si tú ves el listado de estropicios que se han generado en estos últimos años, lo que te da la sensación es que a poquito que tengas una relevancia, de una manera o de otra, alguien te ha estado espiando, con independencia de que lo sepamos o no, de que se guarde para mejor ocasión. Es como si se hubiese hecho una especie de siembra, lo decía antes Sandra con razón, para que si el día de mañana pues alcanzas, no sé, unos puestos determinados o una relevancia determinada, pues tengan una especie de bala de plata guardada ahí para disparártela en el momento oportuno, ¿no? A mí me parece muy inquietante, muy inquietante. Yo todo esto que observo, es decir, yo soy alguien que por teléfono me he dedicado, yo nunca me he cortado en decir lo que opino, o en decir, o en quedar con alguien, o en hablar de algo. Es decir, que es que ahora es verdad que de un tiempo a esta parte, yo desde el 2011, la psicosis encima de los políticos era terrible, pero la que hay ahora mismo ya es más, porque la sensación de da igual, es decir, no importa si lo que estás diciendo ahora es o no controvertido, sino es que como me lo voy a guardar. O sea, yo es que además me parece increíble, porque si puedes llamar a alguien por teléfono y de tu propio teléfono lo grabas, que yo de esto luego cuando vaya al intermedio no me lo cuentas, porque o mi padre, yo tengo a mi padre obsesionado con que tenemos intervenido los teléfonos. Entonces mi padre le hablas y le vas a hablar de su casa y dice, no, de esto no hablamos por teléfono. Y tú dices, bueno, de verdad, esto, pues seguramente habrá mucho espionaje, pero habrá algún momento donde tenemos que poner a mí me pueden espiar, pero más allá de tergiversar mis palabras, pues no hay nada más, supongo. Que claro, hay gente que tiene que hablar de cosas muy delicadas, que no puede hacer una llamada de teléfono. Es que nadie soporta, si lo descontextualizas, una ampliación de tu vida privada. Claro. Es decir, si tú pones el foco para buscar lo que sea, o que lo parezca, a cualquiera se lo encuentras, ¿sabes? Lo distorsionas, lo amplificas y ya está. Entonces es una cosa muy peligrosa esta. José Antonio Monago, que nos está escuchando ya. José Antonio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tú eras presidente de Extremadura cuando te entran en casa. Sí, así es. Lo has detallado además
Muy bien, yo me encontraba además, bueno, en esa condición ya de presidente de la comunidad autónoma y estaba precisamente en Madrid. Tenía una cena con un director de un medio de comunicación escrito nacional y recibo pues un mensaje. Yo tenía el teléfono en silencio en esa cena y recibo un mensaje de mi mujer diciendo: han entrado en casa, ¿no? Claro, yo en ese momento me disculpo, le digo, disculparme, pero oye, parece que hay un problema en casa. Salgo un instante y le digo a mi mujer: ¿qué pasa? Y dice: hay gente en casa, ¿no? Es lo que se me dice. Y claro, uno se asusta y le digo: ¿y los niños? Dice: no, los niños estaban acostados. Digo: bueno, pues sal inmediatamente de casa, le digo a ella, y llama a un vecino que llame a la policía, sobre todo por intentar salvar esa situación. Luego ya cuando sucede todo, efectivamente cuando ella se da cuenta, no había nadie en casa. Habían entrado, habían fracturado una ventana, la parte trasera de la casa, habían entrado porque había pisada. ¿Cómo lo habían hecho, José Antonio? ¿La habían forzado, la habían roto, la habían cortado? No, la habían forzado. Era una ventana, una planta baja, habían forzado la ventana, le habían dado un empujón, pues son ventanas que no son de máxima seguridad, las ventanas de cualquier casa, ¿no? Se había fracturado uno de los cristales y habían entrado dentro, y en ese mismo instante es cuando entra mi mujer. Ellos escuchan el ruido y se van. Bueno, todo queda en un susto, ¿no? En esas primeras horas, afortunadamente no pasa nada más, pero al día siguiente nos enteramos que habían entrado y habían estado robando en casa del alcalde, que no está en la misma urbanización, Carlos, como habías dicho tú, sino que está como a 500 metros. ¿En otra? ¿Contigua? Sí, es en la misma calle, pero interpuestas hay muchas casas, ¿no?, entre la suya y la mía. Él estaba en Madrid también, con otro compromiso. Estaba con su mujer, es verdad que no había nadie, y allí, por lo que se pudo ver por las cámaras, una grabación, porque tenía sistema de seguridad, entraron 3 personas, perfectamente equipadas, encapuchadas, con unos monos, y se ven en las cámaras cómo actúan durante una hora, a pesar de tener sistemas de seguridad. ¿Durante una hora estuvieron dentro de la casa? Sí, saltaban las alarmas. Hubo un fallo en la empresa de seguridad del vehículo de incidencia que no llegaba, y ellos actuaron, bueno, rastrearon toda la casa, una cosa sorprendente, ¿no? Yo quiero pensar siempre, ¿no?, también lo tengo que decir por tranquilidad, yo creo que psicológica, de que venían a robar, y yo no tengo otra certeza más que esa. Lo demás, pues son todo tipo de especulaciones que pueda haber, pero cuando menos, pues resulta curioso, ¿no? Resulta curioso. Pero en casa, José Antonio, en casa del alcalde, sí que se llevan iPads, se llevan ordenadores. Sí, bueno, la registran toda entera y sí se llevan algún objeto de valor, pero también se llevan algunos dispositivos que tenían, ¿no?, de algún ordenador portátil, me parece, algún iPad, ¿no? Se lo llevan y ese, pero bueno, estuvieron durante una hora. Yo no tenía en aquel momento, a pesar de que era presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como sabes, renuncié a la casa oficial que está en Mérida y decidí vivir en mi casa, pero no tenía ningún sistema de seguridad, ningún sistema de vigilancia. A mí me dejaban habitualmente las escoltas cuando yo llegaba a casa y ya me volvían hasta el día siguiente, ¿no? Es decir, que las personas que lo hicieron, algún seguimiento se habían hecho, por lo menos de saber que eran vulnerables mi casa, porque no tenía entonces, ahora sí, sistemas de seguridad, y curiosamente la del alcalde sí tenía sistemas de seguridad y conocía muy bien los protocolos de seguridad para poder estar una hora a pesar de que saltaba la alarma, ¿no? Eso te iba a decir, y casualmente el coche no llega durante todo el tiempo, el coche de seguridad durante todo el tiempo que están dentro, estando una hora. Sí, bueno, porque el coche de seguridad, por lo que a mí me dijeron, es un coche de seguridad de incidencia que abarca un área geográfica importante. Saltan las alarmas, acude el vehículo de incidencia, pues tardó bastante en llegar, luego en la reconstrucción que se hace, pero claro, aquello tiene una parcela, la vivienda está dentro y el coche de incidencia llama al porterillo, ¿no? Es decir, una cosa no entra dentro de la casa, se queda afuera. Claro, es que yo creo que se conocía muy bien cuál era el procedimiento de trabajo que podían utilizar, ¿no? Pues Antonio, seguro que ya conoces la noticia, pero justo después de dimitir, José Manuel Soria, como ministro de Industria, en su casa de Canarias también le entraron.
Sí, es que lo que pasa es que también es verdad, y yo lo tengo que decir así, no sé si es que me quiero autoconsolar, que se producen muchos robos también de viviendas, lamentablemente, pues, en todos los núcleos de población, en pueblos y en ciudades, ¿no? Y quiero pensar que nos tocó, ¿no? Es decir, a lo mejor también por la arrogancia pública dirían, pues a esto sí le podemos robar, ¿no? Algo habrá en casa. Yo, la verdad es que, y lo tengo que decir de verdad, a mí me puedes quitar el teléfono, me puedes quitar los dispositivos móviles, porque yo lo que no reproduzco en mi casa es la oficina que yo tengo en Mérida. Es decir, no tengo papeles oficiales, no me gusta llevarme documentos, quizás es un defecto, pero es que no tengo documentos de todos estos años que he sido cargo público, como no sé, algún libro, pero no me gusta que en mi casa mis hijos vean papeles del partido o papeles de mi trabajo. Para eso están tu despacho, ¿no? Que es tu centro de trabajo. Por lo tanto, pues, si la pretensión era esa, yo creo que se equivocaban. Pero quiero pensar también que el motivo era el robo, ¿no? Si tenemos la conciencia de que todo se espía y todos somos objetivos de espionaje, desde luego no vamos a vivir tranquilos, ¿no? Yo, a pesar de que Snowden en alguna entrevista ha dicho que todo se espía y a todo se espía y todo se guarda, y le preguntaba a una persona, dice, ¿y esto por qué se hace, no? Dice, si a lo mejor se está espiando a gente que no es relevante, dice, por si algún día lo son, ¿no? Decía Snowden. Bueno, yo quiero pensar que eso no es así, o no debe ser así, ¿no? Porque si no, desde luego, no avanzamos hacia una democracia, avanzamos hacia otra cosa, hacia un gran hermano, ¿no? José Antonio, pues muchísimas gracias por contarnos con todo ese detalle la experiencia que tuviste tú. Me pedías la palabra, Ignacio. Sí, es que yo quería comentar un caso hablando de la impunidad, y esto es un tema que os afecta a vosotros, los periodistas, porque yo creo que fue sangrante lo que se hizo con el caso es ese asesor fiscal que le hackearon sus ordenadores y sacaron información del jugador de fútbol Ronaldo, y luego lo sacaron varios medios de comunicación, lo que habían ganado, lo que no habían ganado, cuánto lo habían contratado, un tema fiscal. Y el juez que estaba investigando ese espionaje, que lo estaba investigando desde antes de que se publicara. Bueno, los medios de comunicación le crucificaron porque hubo varios medios que sacaron la información que se había obtenido mediante un espionaje ilícito. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, que no solamente no se pone en marcha el aparato judicial, sino que incluso los propios medios de comunicación, a este pobre juez que tuvo la osadía de investigar un espionaje ilegal, los medios de comunicación dijeron otro tipo de barbaridades contra él. Pues entonces, claro, pues si ni unos no hacen nada y otros, si se hace, reaccionan de esa manera, pues yo soy muy pesimista en este tema. Bueno, recuerdo, estamos teniendo ahí en la fotografía, si ven en el plasma, aparece la cara de José Manuel Soria, la cara de José Antonio Monago, que son dos casos que ya hemos comentado, y la cara de Bárcenas. Bueno, mientras que estaba Bárcenas en prisión, se coló en su casa, estando su hijo y estando su mujer, se coló una persona disfrazada de sacerdote. Sí. Y se lo encontraron dentro. Es decir, yo no sé si esto, Vicente, es muy habitual o no es muy habitual, pero empezamos a recopilar casos y yo, no sé, la verdad que empieza a ser demasiado notorio en la hemeroteca. Espionaje, desde luego, desde una institución esto no es. El caso de Monago, solamente por los datos que aporta, se trata de un robo chapucero o de un encargo a personas chapuceras. Es que, de hecho, para controlar la información de un iPad no hace falta llevárselo. Y tampoco hace falta romper un cristal. Es decir, si el motivo era conseguir esa información o interceptar la información que manda... ¿Puede ser asustar, Vicente? Bueno, yo creo que asustar tendría más lógica que un espionaje. Pero... Es decir, dejar constancia de ten cuidado, que si queremos nos quedamos con toda la documentación que tengas. Tiene más lógica. Desde luego, si la finalidad era obtener información, para nada, o sea... Y menos con la familia en casa. ¿Pero por qué, por supuesto ¿por qué dices que no llevarse el iPad? Porque es mejor no llevar que no se lleven el iPad para espiarte. Porque te lo pueden vaciar a distancia. Claro, porque el hecho de robárselo ya no va a volver a usarlo. Podría llevarse la información que hay dentro, pero no va a volver a usarlo. O sea, sería muchísimo más eficaz la instalación de un troyano, de un virus o hackear la wifi de esa vivienda antes que entrar rompiendo un cristal. Tú también tienes un peligro. Os doy la palabra ahora porque nos está escuchando ya José Luis Restán, director editorial de la cadena COPE. José Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la noche. Encantado. Y además con un motivo como este. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo te has quedado, José Luis?
Bueno, pues tremendamente sorprendido, primero porque la verdad es que ha sido una cosa rapidísima y yo personalmente no tenía ni siquiera noticia de que Paloma estaba en una situación de este tipo y es algo que a muchos compañeros nos ha pasado lo mismo. Pero luego es un momento sobre todo de recuerdo, porque he tenido la fortuna de poder vivir junto a ella cara a cara, palabra a palabra, eventos y situaciones durante 20 años, ¿no?, de la vida de la Iglesia, pues tremendamente significativos y emotivos, en los que he podido ver pues la pasta de Paloma, ¿no?, la pasta profesional, la pasta humana, el amor que tenía a la figura del Papa, el amor que tenía a la vida de la Iglesia y la capacidad de comunicarlo por tierra, mar y aire. O sea que eso es una experiencia que nos queda para siempre, ciertamente. Fíjate, José Luis, mientras estabas hablando, ahora estamos viendo ya imágenes distintas, pero estábamos viendo la entrega de los premios Iris de la Academia de la Televisión, que ha sido hace nada, hace 4 meses, 5 meses, yo creo que ha debido ser, y le concedían de hecho el premio a toda una vida, a toda la dedicación profesional. Pues sí, porque realmente, bueno, Paloma ha sido una todoterreno, ha sido una mujer de radio, de televisión, también ha escrito, aunque menos, una mujer de entrar de madrugada con una última hora, de hacer un análisis de un texto o de un documento pontificio complejo, es decir, que ella era capaz de responder a lo que se le pusiera delante y siempre combinando ese saber hacer propio de la profesionalidad bien probada, pero también esa vibración de afecto a aquello a lo que se dedicaba. Cuando uno no aprecia y no ama las cosas que cuenta, se nota enseguida. Eso es algo muy, muy claro en la comunicación. Y si haces comunicación sobre la vida de la Iglesia, eso es todavía más cantoso, podríamos decir. Se nota mucho más. Paloma, yo creo que con su manera de comunicar lo que era la vibración auténtica de la vida de la Iglesia, ha roto muchos esquemas, ha abierto muchas fisuras en un territorio como el de la opinión pública española y de los medios españoles, que en ese tipo de información pues estaba muchas veces un poco maleado. Y yo creo que ella ha jugado en eso un papel impresionante, con la gente sencilla que la escuchaba y la seguía, y también con la gente que sabía, con los especialistas. O sea que en eso Paloma nos deja una herencia preciosa, una memoria preciosa, y nos deja al mismo tiempo pues el sabor de una compañera con la que hemos compartido tantísimas cosas, ¿eh? Yo he tenido la fortuna de estar, pues ya te digo, casi 20 años compartiendo con ella, pero otros habrán estado más. José Luis, fíjate que quiero pensar que no es una cuestión de una época pasada, porque estaba mirando, ha escrito Mariano Rajoy un tuit de condolencia, diciendo lo gran profesional que era, mandando un abrazo a la familia. Las contestaciones en Twitter le sacan a Mariano Rajoy y le dicen, ¿no es usted consciente de que esto es un país aconfesional? O sea, cuando ves lo profesional que era Paloma, y ves este tipo de respuestas, dices, prefiero casi pensar que no es una época pasada, prefiero pensar simplemente que Twitter se ha convertido en este vertedero al que nos tiene ya acostumbrado. Un poco sí, por desgracia. La verdad es que todo este absurdo confesional, no confesional, Paloma vivía de una pieza, su ser cristiana, su ser comunicadora, su ser mujer y su ser ciudadana de este país que se llama España. Y eso lo vivía de manera natural, todo unido en su raíz, y lo comunicaba. Y la podían escuchar con gusto y seguir, creyentes y no creyentes, porque la información que ella daba siempre era interesante, siempre era gustosa, siempre era sabrosa, siempre tenía chispa. Esta especie de resentimiento estúpido y majadero, que como el que acabas de reflejar, es una enfermedad, es una patología quizás un poco típica de nuestro país, pero también, pues efectivamente, de un modo de comunicar que se ha ido a veces pervirtiendo un poco. En fin, es un contraste tremendo ver la vida de Paloma y su trabajo, y ver esta forma de comunicación que a veces se expande ahora entre nosotros. José Luis, y tú lo decías perfectamente, era ver a Paloma y verla con una sonrisa. Es ver este tipo de cuestiones y ver resentimiento por todas partes. No sé muy bien de qué, ese resentimiento, pero resentimiento. José Luis, pues, así es. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta pronto. Ignacio. Sí, yo también, es que yo tuve la gran fortuna de conocer también a Paloma, porque estuve destinado en Italia como magistrado de enlace entre España e Italia. Y desde luego para mí era una persona excepcional. Entonces lo que me llamaba mucho la atención es que estaba casada con un italiano,
pero ejercía de española y siempre hablaba de España y era una persona que tenía un cariño a su país. Y entonces, esos comentarios que me dices, yo, vamos, también me parecen muy peculiares, porque si no se conoce a una persona que desde luego tenía poco de monjil en sentido peyorativo, de clerical, pues no sé, me parece un poco ridículo, ¿no? No he leído los malos, por decirlo de alguna manera, me he quedado simplemente con aquellas cuestiones en las que aluden que ya es que te quedas a cuadros. O sea, ¿qué tendrá que ver el respeto por una persona y enviar un pésame con que un país sea confesional o medio pensionista? De verdad, ¿qué tendrá que ver el respeto? Luego, volviendo a lo que decíais de lo de los móviles, es que yo tuve también un asunto como fiscal. Y había una persona que decía, estoy siendo abogado, que había puesto una denuncia porque le habían intentado espiar los del CNI, no sé qué historias, y yo lo hablé con un policía y me dice, pero Ignacio, si eso es una mentira tremenda, porque le tenemos el móvil controlado, porque te tienen controlado el móvil por vía satélite. Dice, el día que dice que le pasa eso, estaba a 200 kilómetros del lugar donde dice que le pasó. Entonces, a mí de luego me aterra que teniendo un móvil puedan saber perfectamente dónde estoy, dónde me encuentro. Tampoco voy a hacer cosas extrañas, pero no sé, no me hace mucha gracia que si me apetece irme a donde sea, te tengan controlado por vía satélite solo con el móvil, sin necesidad de pinchártelo, ¿eh? Paco. No, quería entrar en el tema del anticlericalismo ramplón, ¿no?, que reaparece, ¿no?, y que es algo... Luego vamos a dar más información de Paloma Gómez Borrero y vamos a ver las reacciones, los pésames que se están emitiendo. No, si es lo comento luego, ¿no? Pero, adelante, es que me parece de verdad sobrecogedor. En Europa hay varios países que todavía mantienen confesionalidad religiosa. Es decir, el otro día estoy explicándolo en clase y entonces ahí tengo una alumna finlandesa y le pregunté, digo, oye, explica aquí a los compañeros en Finlandia, que no estoy hablando de un país teocrático, ¿no? Y ahí son luteranos, la Constitución dice que son luteranos, lo cual no entra en colisión, como no podía ser menos, el marco de la Unión Europea, pues la libertad religiosa, tú pues ahí tienes libertad religiosa, y en Gran Bretaña la reina, si la memoria no me falle, seguro que no, pues sigue siendo la cabeza de lo que es la religión oficial, que es la anglicana, es decir, tú católico no puedes ser rey de Inglaterra, digo que lo sepas, si querías, Carlos, intentarlo, teniendo en cuenta tu origen de la casa de Estuardo, no lo tenía yo como en agenda, último lo estoy aquí compitiendo con mi buen amigo Carlos Alba, ¿no? Están ahí los dos compitiendo por la casa de Estuardo, pero dicha esta broma, pues aquí se confunden las cosas, es decir, entonces primero hay que respetarse, ¿no? Y entonces respetar las convicciones religiosas de cada cual. Luego, que haya presencia en lugares públicos del tema de lo que es la religión, que es mayoritaria de la sociedad española, y no porque estemos en esta emisora, pero lo digo en todas donde surge este tema, pues no pasa nada, es decir, no hay ningún tipo de problema. Que haya funerales, es decir, etcétera, etcétera. Bueno, si resulta de que la persona que ha fallecido, Dios no lo quiera, fuera de nuestras fronteras y regresa a España, y es musulmán, pues se le hará un funeral o no se le hará o lo que él quiera, ¿no? Pero claro, es que aquí hay, insisto, este anticlericalismo ramplón, que es de lo peor que hay en este país y lo saca a la izquierda a pasear de tanto en tanto. La periodista pasó 12 años como corresponsal, dicen las crónicas que están ya apareciendo, como corresponsal de Televisión Española en el Vaticano. Cuando en 1983 fue destituida por la dirección del ente público, no aceptó su traslado ni a Atenas ni a ninguna otra delegación de la cadena. Ella quería seguir en el Vaticano. Fichó por la cadena COPE y continuó dando precisamente información relacionada con el Vaticano porque era su vocación, porque era lo que ella quería hacer. Tú habías coincidido, ¿verdad, Liber, con ella también en algunas tertulias? No hace tanto aquí, además, en esta casa. Hace 3 semanas, yo creo. Yo creo que sí, pero es que yo soy medio terrible para las fechas. Entonces, pero además yo creo de hecho, llevaba 2 semanas las informaciones están hablando. Tú, Carlos, yo creo que fue en el programa de Nieves. Es que soy un desastre, lo reconozco, con el tema de las fechas. Y en cualquier caso, yo quiero incidir en algo que estaba diciendo Paco. Estaba leyendo los insultos, bueno, los que me estoy recibiendo yo, que esta noche me toca recibir insultos, y los que estabas contando tú, ¿no? Es decir, ahí no solamente hay un anticlericalismo ramplón, sino que hay una falta de educación y de respeto que además, para nuestra desgracia, nos hemos creído que el Twitter es un medio de comunicación. Si estas barbaridades que dicen aquí, que además no sé quiénes son, las escribe mañana Paco Maruenda en La Razón, yo me puedo querellar contra Paco Maruenda si me llama sinvergüenza.
o si me dice cualquier barbaridad, ¿no? Pero contra esta gentuza que escribe en el anonimato, o incluso a lo mejor existen, pero es que, en fin, pues bueno, que les llame Carlos Cuesta, los traiga en la tele, así los hace famosos y ya podemos, ¿no? Podemos hablar de tú a tú. No, pues contra esta gente que dice estas barbaridades, pues yo sinceramente creo que... Es que Twitter se ha convertido... Es como, no sé qué has utilizado, has hecho... Vertedero. Un vertedero, ¿no? O sea, sí es eso. Sí. Y entonces yo digo, Cayetana, ya me acordaba de quién fue Cayetana Álvarez de Toledo, después de los mensajes que recibió ella por criticar la cabalgata famosa de Manuela Carmena, en la que no se sabía de qué iban disfrazados los Reyes Magos. Vamos a ver, ha muerto una mujer que lleva ¿cuántos años de profesión? 40, 50, 60. A unos les va a gustar mucho, les gustaría mucho y a otros les gustaría poco. Unos estarían más de acuerdo, otros estarían menos de acuerdo. Pero ha fallecido una mujer que es conocida. Liber, primera corresponsal en el extranjero de televisión española. Y además española. primera mujer. Es decir, digo yo que sería para estar orgullosos. Que está Anabel Roy diciendo, ahora mismo me está diciendo, oye, fue la primera mujer que sale como corresponsal de televisión española. Es decir, bueno, pues estarás más o menos, pero efectivamente insultar me parece, en fin. Nieves Herrero, que te tenemos ya al teléfono. Muy buenas noches. Hola, Carlos, ¿qué Nieves, tal? te voy a pedir que nos esperes porque tenemos que irnos a publicidad. Sí. Volvemos y nos cuentas tu testimonio con Paloma Gómez Borrero, porque es que además la tenías directamente como colaboradora en el programa y lo que estábamos comentando es que la habíamos visto hace nada. Claro, y acababa de entregarle el premio Iris a toda una vida. Exacto. Que retransmitimos en 13, lo contamos ahora. Nieves, nos vamos a publicidad, volvemos y vamos ya con todo esto. Creo que tenemos ya conexión de nuevo con Nieves Herrero. Nieves. Buenas, estoy todavía consternada, de verdad. Por el Carlos, fallecimiento de Paloma, ¿verdad? De Paloma Gómez Borrero. Es que no te puedes ni imaginar lo que es el saber que había salido de la operación. Es que todo arranca de nuestro, de un escenario nuestro, y es que en maquillaje Anabel, nuestra compañera, vio que tenía pues los ojos como turbios, amarillos, y le dijo, caray, deberías ir al médico, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, todo ha sido rápido, se la opera rápido, sale de la UBI, pero ayer le decía a nuestro compañero, al productor de mi programa, Javier Belinchón, le decía que no salía, que no le daban el alta porque se le había complicado con una infección y que le estaban dando muchísimos antibióticos. Y se despidió textualmente diciendo, un beso muy grande, no me olvidéis. Esto fue ayer. Ayer por la noche... Javier Belinchón, sí, el productor del programa, recibió, pues eso, todos llevábamos días diciendo, ¿cuándo vendrá Paloma? ¿Cuándo vendrá Paloma? Porque claro, con esa energía decíamos, bueno, pues si ya ha salido a planta, pues nada, en una semana ya la tenemos aquí. Y claro, de repente saber que había tenido una complicación, que le estaban dando muchísimos antibióticos por una infección, de repente de hablar ayer por la noche y decir, no me olvidéis, un beso muy grande. ¿Cómo la íbamos a olvidar si estábamos deseando que viniera? Es imposible olvidar a Paloma. Pero claro, esas palabras hoy adquieren una dimensión que te pone la piel de gallina, porque dices, Dios mío de mi vida, tremendo. O sea, esa despedida, pues está Javier consternado, estamos todos los del equipo, pues que no nos lo creemos, hablando con los amigos. Ayer mismo por la noche, Mari Carmen Izquierdo, nuestra compañera de televisión de toda la vida, que estábamos cuando la entrega de los premios Iris, que hicimos subir al escenario Manuel Campo Vidal y yo, que era la conductora en ese momento de esa gala, pues hicimos subir a Mari Carmen le dio, porque es su íntima amiga, pues ayer le estaba dando de cenar en el hospital por la noche. Es que yo creo que este desenlace nos ha dejado a todos en shock. Es que otro amigo también estuvo hablando con ella y en fin, es que no nadie, ni ella, pensaba en este. Es que ha sido
no sé, se ha debido complicar todo al Nieves, final. lo estábamos comentando, que ni siquiera nos imaginábamos que tuviese 82 años, lo estábamos comentando hace un momento, Nada, porque la imagen de actividad, la buena cara que tenía, la sonrisa permanente que siempre llevaba, y no podíamos ni siquiera, yo cuando he visto lo de los 82 años, aparte de quedarme helado, en cuanto he visto la noticia, dices 82 años. Claro, sí, bueno, estamos viendo, Nieves, de hecho, imágenes de ese acto que tú comentabas, de la entrega, que además le entregaste tú, porque dirigiste tú la gala de los premios Iris, y la estábamos viendo recibir el premio con toda la frescura y con toda la naturalidad. Sí, y además ella era una persona tan joven a nivel anímico, porque es que siempre tenía proyectos, siempre tenía un libro, siempre tenía un programa en marcha, siempre tenía... Es que la demandaba todo el mundo, un pregón aquí, otro allá. Es más, cuando ella cae enferma, tenía un compromiso, me parece que en Ceuta. Y entonces pensó en no ir al médico, pensó en retrasar la operación por no faltar a su compromiso. O sea, que es que ella anteponía el trabajo, era tan enamorada, tan visceralmente periodista, tan mujer de raza, que desde luego para ella su vida era su trabajo, disfrutaba trabajando, disfrutaba contando historias, era de una generación, la misma generación que Jesús Hermida. Y yo he llamado a la viuda de Jesús Hermida a dar la noticia, y claro, ha sido también pues muchos lloros, mucha emoción, porque es que se nos ha ido como una generación de un plumazo. O sea, y eran muy amigos, claro, uno corresponsal en Estados Unidos, ella en Roma, pero tenían mucha relación. Y claro, ha sido para todos los amigos que estamos hablando, que estamos llamando, todos los que hemos tenido que ver con ella, tanta energía, tan querida. Mira, Carlos, la mejor embajadora que ha tenido Roma ha sido Paloma Gómez Borrero. No había un actor que no le llamara cuando iba a Roma y llamaban a Paloma Gómez Borrero, y Paloma te enseñaba Roma. A mí me ha enseñado Roma en una tarde, yendo de un lado a otro con su coche, a tomar un café aquí, a la Fontana de Trevi, a tirar la moneda. O sea, increíble. Es más, la última vez que yo he ido a Roma, que ha sido hace unos meses, donde tuve la oportunidad de saludar a su santidad, pues ella me dijo dónde debía de estar, dónde debía ir, a qué sitio al lado del Vaticano. O sea, es que ella, en fin, quería siempre ayudar. Hace poco, hablando con Cristian Gálvez, que ha escrito varios libros sobre Da Vinci, decía públicamente en televisión, en otra cadena, hablaba de Paloma Gómez Borrero como una persona que se entregaba por completo para ayudar a los demás. O sea, el libro de Cristian Gálvez parecía el libro de ella. Le había abierto las puertas de no sé dónde, de tal, de cual. O sea, es que es la persona más, de verdad, más entregada a los compañeros, a la gente. No miraba quién era, le daba igual derechas, izquierdas. Es que es igual. Paloma era una mente universal y una persona extraordinaria, o sea, una periodista de verdad increíble, como todos sabemos. Fíjate que estamos viendo, Nieves, estamos viendo planos, es complicado no verle un plano con sonrisa, es complicado, ¿eh? Siempre sonriendo, con esos ojos que lo decían todo, esos ojos que te taladraban y que te miraban hasta con cierta picardía. Era unos ojos muy, muy vivarachos. Y desde luego esa sonrisa siempre y ese positivismo. O sea, ella entraba y en fin, el año pasado, hace 2 años, también tuvo un problema de cadera y es que ella hasta el último día, casi sin poder andar, iba a trabajar. Nadie como ella ha narrado los cónclaves, porque ella tenía en su haber muchos cónclaves y bueno, el último también, estuve con ella retransmitiendo el momento tan emocionante en el que fue entronizado el Papa Francisco. Pues allí estaba ella y ayudando, porque es que realmente ella lo tenía todo en su cabeza.
Y mira, estamos, Carlos, tú lo sabes, estamos que no nos lo creemos. Es muy difícil hablar en pasado de la gran Paloma Gómez Borrero, porque era grande, 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 grande a todas horas. Era incansable. O sea, a su lado, lo que te dejaba atrás. O sea, es que realmente era muy difícil seguirla. Y luego una persona con tantas anécdotas, tantas cosas vividas en primera persona. En fin, yo, Carlos, tengo muchísima pena, muchísima, y todavía, mira, ahora me ha llamado Anabel, la maquilladora, es que nadie, me están llamando de periódicos, que a ver si puedo escribir algo, es que no puedo. Ahora vamos a comentar, Nieves, de hecho, sí, las reacciones, creo que el primer, no sé si el primero en orden cronológico, pero vamos, el primer mensaje rápido tal ha sido directamente, y de gente así, lógicamente, ya de alto cargo, etcétera, creo que ha sido directamente el del presidente del gobierno, el de Mariano Rajoy. Nieves, un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte. Un abrazo a todos los compañeros de 13, y porque estamos todos hechos polvo. O sea que un abrazo muy fuerte, pero qué orgullo haber estado a su lado. Totalmente. Qué orgullosa me siento. Un abrazo. Nieves, un beso muy fuerte. Luis, que estaba recopilando, nos ha hecho el favor, que teníamos de hecho preparadas otras piezas, pero nos has hecho el favor de readaptarte corriendo. Imagínate que, y empezar a buscar las reacciones que está viendo. Imagínate que en este momento es trending topic en España la muerte de una periodista que muchas están reconociendo como una gran maestra, ¿no? Hay un sentimiento de orfandad en este momento en las reacciones. Fíjate, Irene Villa dice, no puede ser que haya muerto mi queridísima Paloma Gómez Borrero. Luego, Cristina Cifuentes, es decir, autoridades de primer nivel diciendo, ha fallecido Gómez Borrero, gran periodista, amiga y vecina. Bueno, de todo tipo. Hay toda una generación, como te decía, como decía Nieves, también de periodistas. Teresa Viejo dice, mi queridísima amiga, mi ángel, la maestra en tantas cosas, que tu luz nos llegue y nos guíe. En este momento, muchos insisten en eso, en que era una gran maestra y que ha marcado toda una generación. Libertad lo decía, la primer corresponsal mujer de televisión española. Para muchas periodistas, lo decía Nieves, para toda una generación, Prego y demás, fue una auténtica maestra y se ha ido sin hacer ruido y como era ella, con esa alegría que tenía. Yo la conocí personalmente, la hemos entrevistado en Periodista Digital varias veces y era una persona, era eso que ven ahí, una persona que no traía un problema, que siempre estaba feliz y con una fe enorme. La corresponsal de COPE en el Vaticano también ha salido corriendo, lógicamente, a dar el pésame, a lanzar un mensaje. Hay personas que nunca se van, imposible asimilarlo. Infinito mi agradecimiento, siempre estarás muy cerca. Los comentarios, lo que sí que nos estabas diciendo, Luis, es que, y bendito sea, los mensajes buenos, muchísimos más que los intentos de algunos por manchar. Yo no recuerdo tanta unanimidad respecto a una persona en Twitter donde, como tú decías, suele ser están diciendo de la redacción que han intentado hablar con Eva para que contase experiencias, para que contase anécdotas, y estaba tan absolutamente destrozada por la muerte de Paloma que no ha... Es decir, que ha preferido declinar. En este momento el Twitter echa humo, mirad la hora que es, pasada la medianoche de un viernes y no hay nadie que no esté haciendo un comentario positivo sobre Paloma Gómez Borrero. Es impresionante lo que está viviendo ahora en Twitter. Yo también he estado mirando, es absolutamente mayoritario. Es verdad que siempre hay salvajes que dicen tonterías, pero es absolutamente mayoritario y además de todos los extractos que se te ocurran, izquierda, derecha, deportistas, periodistas, absolutamente todo el mundo, y trending topic a estas horas, yo creo que eso lo dice todo, porque además trending topic positivo, que son cosas que no se suelen dar. No, totalmente. Pero Carlos ha leído, ha habido algún imbécil, ¿no? Que siempre los hay, Antonio. No sé, que considera que por ser el ateo, agnóstico o defender el laicismo, está mal que el presidente del gobierno se conmueva y mande un mensaje de condolencia por la muerte de un ser humano. O sea, es que me parece que, aunque los mayoritarios los que estamos diciendo aquí... Sí, pero fíjate que se meten con Rajoy, no se meten con... Claro, pero... Dejan al margen a Gómez Pero Borrero. es sorprendente, ¿no? Hasta qué punto puede llegar la burricia humana. En circunstancias así siempre es cuando más se ve. Es decir, que el tonto alcanza las más altas cotas de tontería en el momento en el que más razonables deberíamos de ser, ¿no? Y ahí es cuando ya estalla y se manifiesta con toda su dimensión. Pero es muy interesante que estamos hablando de alguien que no sabemos quién es, un descerebrado, que probablemente bajo un nombre
sí, que es falso, ¿no? Pues lanza un mensaje disparatado y eso hace reflexionar mucho sobre el tema de las redes, la importancia que le damos. Y yo creo que a veces en exceso, yo tengo, pues eso lo sabe mucho mejor que yo, mi querida Almudena, 135.000 seguidores, de los cuales reales no sé cuál es el número exacto, y luego una cantidad de descerebrados pues que te insultan, ¿no? Y que directamente o te llaman ignorante o cosas que en persona no te pueden decir. Esta mañana he dicho una cosa que es rigurosamente cierta, ¿no? Que el cristianismo nació como una religión de paz, del Hijo de Dios, un ser extraordinario y que de igualdad, y que convirtió a los criados, a los esclavos, a los senadores y frente a los emperadores de Roma, y que el Islam, desgraciadamente, pues nació matando, es decir, nació conquistando y destruyendo todo lo que encontró a su paso hacia el este y hacia el oeste, hasta que lo pararon en Poitiers y estuvimos siglos. Y bueno, pues enseguida insultos, me han llamado ignorante, por qué debo yo dar clases, qué debo saber yo de historia. Y digo, bueno, pero si es que eso es de manual de historia. Y entonces te lo hace gente enmascarado en la red. Paco, hay un problema ahí, perdona, es muy rápido. Es verdad, las redes sociales son un antro lúgubre, ¿sabes? En el que están los borrachos y los pendencieros muy a menudo, muy a menudo. Y si nos fuéramos los que tenemos muchos políticos y periodistas, se tendrían que entretener y pegar entre ellos solos. Pero hay un problema, y es que, sin embargo, sí que generan una especie de atmósfera o de opinión pública artificial que es amplificada por grandes programas de los medios de comunicación y que marcan la agenda de los políticos. Entonces, no es tanto que un descerebrado se meta con el presidente del gobierno por el tuit de Paloma Gómez Borrero, como que eso luego anima e incentiva que, por ejemplo, se genere un debate enorme en España desde un partido político que quiere prohibir las misas en televisión. Sí que hay una relación de causa y efecto entre los excesos de unos y las propuestas de otros. Nos está escuchando Cristina López-Listein. Cristina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que tú también tuviste contacto, Carlos? Buenas noches a todos los telespectadores. Que tuviste todo el contacto del mundo, de hecho, con Paloma Gómez Borrero, compañera Bueno, suya. este es su programa, que mañana vamos a ver un segundo que me baje del tren. ¿Me escucháis bien? Te oímos perfectamente, Cristina. Bueno, pues este es su programa, fin de semana, que está de luto. Ella todos los domingos encabezaba la tertulia de chicas y mañana se suspende toda la programación nuestra ordinaria. El programa será en honor de Paloma Gómez Borrero y vendrán pues todas sus compañeras de los domingos, la doctora Carmen Candela, Elsa González y también algunas de sus compañeras de amigas y conocidas en televisión, Isabel San Sebastián, Inés Ballester, Marta Robles, y va a estar dedicado a ella íntegramente. Cuéntanos la experiencia tuya, porque toda la gente que está entrando nos está recordando la alegría suya, la capacidad de trabajo, la constancia, la formación que tenía, la capacidad de seguir. Comentaba yo, de hecho, cómo en un momento dado en Televisión Española le dicen que tiene que irse a Atenas y dice que ella no se va a Atenas. Es capaz hasta de cambiarse de medio de comunicación con tal de seguir informando desde el Vaticano. Paloma era un ser excepcional. O sea, yo esto no lo he dicho ahora, lo llevo diciendo muchos años. Hay personas raras, quiero decir, pues sujetos como la duquesa de Alba, que tenían una naturaleza excepcional, y Paloma era una de ellas. Cuando se le dice a la gente que Paloma ha muerto con 82 años, no le da crédito. Naturalmente que no le puede dar crédito, porque esta mujer, que era la más bella de amigas y conocidas, la semana pasada, hace 15 días estaba haciendo televisión, tenía 82 años y tenía una cabeza perfecta, una vitalidad extraordinaria y una fuerza que te llenaba la antena inmediatamente. Y lo ha tenido siempre de una forma excepcional. Y hoy yo tengo un sentimiento mixto, ¿sabes, Carlos? O sea, por un lado, no quiero ni pensar cuando me venga abajo, porque estoy con la adrenalina del programa de mañana y no quiero pensar que me va a faltar Paloma, ¿no? Porque ha sido la que me ha dicho cómo tenía que hacer la presentación de mi libro ayer, me ha dicho cómo me tenía que dirigir a las personas que eran difíciles de tener acceso, siempre sabía cómo resolver un asunto periodístico difícil y ha sido como una madre para mí. Pero por otro, sabes que te digo que se ha muerto como ha querido, con las botas puestas, porque Paloma era sobre todo una periodista que se dice, y es un tópico, de raza, y ella no quería ni la discapacidad, ni la inutilidad laboral, ni el estar en un rincón. Y ha sido así. Hace 15 días la tuve en antena, el lunes se metió en el hospital y hoy se ha muerto. Y ha sido tan absolutamente sorprendente que yo digo que ha sido Juan Pablo II, que era su gran amigo, ha tenido su reliquia en la mesilla de él y de la Madre Teresa hasta el final,
que inmediatamente se le ha llevado de la tierra, de tal manera que todos nosotros nos hemos quedado patidifusos, pero no ha muerto con 20 años, ha muerto con 82 y con las botas puestas. ¿Qué experiencia profesional? Tú que has coincidido con ella, porque estábamos hablando que desde los años 70 estaba ya en Roma. Hombre, naturalmente ha sido la primera mujer corresponsal en Roma, pero insisto, desde un carácter excepcional, que no, o sea, no solamente era una maestra del periodismo, es que tenía una salud y tenía una fuerza personales que son excepcionales en las personas, no son corrientes, ¿no? Emitía una radiación poderosa, era una persona que llenaba los platós, que llenaba los micrófonos, y yo tengo anécdotas inenarrables de ella. O sea, yo estuve en Roma para la muerte de Juan Pablo II y nos llamaron de Telemadrid a las 2 y teníamos que subir una torre de televisores de 6 o 7 plantas de alto que montaban sobre todo los americanos, y Telemadrid había colocado un set pues en la 4ª o en la 5ª planta y había que subir por unas escalerillas como los monos. ¿Hace de esto cuánto? Yo tenía 40 años, hace 12 años. Paloma tenía 70. Subía a una velocidad por las escalerillas que yo me cagué en todos sus muertos. Digo, o te paras un momento o a mí me da un susto, porque voy detrás y no puedo ir a la velocidad que tú vas. Aquella mujer subía como una mona por las ventanas y cuando llegaba el set se sentaba y se ponía a informar con toda naturalidad. Y además decía que lo hacía a gusto porque había muerto su amigo. Pues mañana me toca a mí estar en la antena como ella estuvo cuando se murió Juan Pablo II. ¿Tienes tú la sensación de que pertenecía a una especie de capa de periodistas más vinculados con los principios, más vinculados con el mensaje, más decididos a voy a decir lo que tengo que decir sí o sí porque es mi obligación, porque es mi deber profesional o incluso personal? Yo tengo varias sensaciones muy radicales. Insisto, una es al margen incluso de cualquier consideración de orden moral, es una apreciación de que hay muy pocas personas que yo haya conocido así. Una de ellas fue la duquesa de Alba y otra es Paloma Gómez Borrero, con una vitalidad incluso desde el punto de vista físico que no era convencional y que no era de este mundo. Y luego tenía una cosa que es una fe profunda, ni valores ni nada. O sea, Paloma sabía que Dios existía, que Juan Pablo II era su amigo, porque además la trataba de tú y la llamaba amiga y la amaba profundamente. Y Paloma pues ha vivido y ha muerto con esta absoluta certeza de que ella estaba aquí acompañando a los santos del cielo y viviendo en la tierra al camino de la iglesia y sabiendo que se moría tranquila porque se iba al cielo, y así se ha muerto. O sea, es una mujer de una fe sólida, absolutamente tangible, y desde ahí construía la vida. Claro, cuando la vida es con esa certeza, pues significa mucho más porque la verdad tiene un peso, porque la amistad tiene un peso, porque la lealtad lo tiene, que lo tenía para ella hasta la muerte, porque los principios tenían un peso. Cristina, un beso muy fuerte. Carlos, te escucharemos mañana con todo ese programa. Exactamente, voy a ver si puedo dormir algo antes de ponerme la antena. Un abrazo a todos los telespectadores y les pido una oración por su amiga, por Paloma Gómez Borrero. Buenas noches. Un beso muy fuerte. Vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida. Pues seguimos recopilando información de ese fallecimiento que lo hemos visto. Según comenzábamos el programa, salían los urgentes. Fallece Paloma Gómez Borrero a los 82 años, tras 2 semanas de estar ingresada en un hospital. Nos contaba Nieves que había estado hasta el último minuto. Bueno, de hecho, ayer mismo el productor de la cadena, ella estaba como colaboradora del programa de la mañana con Nieves, y le decía, bueno, se me ha complicado esta intervención, estoy con antibióticos, no me olvidéis, decía ella, Paco. Creo que me están diciendo que tenemos a Alfredo Urdaci al teléfono. Alfredo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo te has quedado al descubrir la noticia? Bueno, pues desolado porque sabía que Paloma estaba delicada en los últimos días. A través de nuestro amigo común Alberto Maeso tenía noticias de que estaba ingresada, pero no ni me podía imaginar que tuviera un estado tan delicado como para morir tan pronto e irse en 4 días, como se ha ido. Hemos comentado que fue la primera mujer corresponsal de Televisión Española en el extranjero. Mira, con Paloma yo creo que muere una época y muere una forma de hacer periodismo y de ser periodista, ¿no? Es verdad que ella fue la primera corresponsal en el extranjero. Es verdad que ella tenía un estilo muy personal y muy particular de transmitir información, un estilo muy cordial, recordado por al menos 3 generaciones de españoles, una forma
muy cercana de contar las historias, de contar la información, pero además yo he compartido con ella muchos años de trabajo en Roma, cuando fui corresponsal de Radio Nacional de España. Yo aprendí una barbaridad de esa mujer que era una periodista incansable. Detrás de esa forma suya tan natural, tan espontánea, tan cercana, tenía una manera muy peculiar de vivir, de interpretar el papel del periodista en televisión. Realmente se metía en la casa de la gente. Bueno, pues detrás de todo eso había un trabajo extraordinario, una búsqueda de las fuentes incansable, una forma de preguntar que era siempre la que hacía las preguntas adecuadas en los momentos adecuados y la que no paraba hasta encontrar el porqué de las cosas, desde el detalle más pequeño hasta la cosa más relevante, ¿no? Pero luego tenía algo que yo creo que lo tienen solamente los grandes periodistas, y es que era una extraordinaria persona, era una mujer tremendamente generosa, era una mujer absolutamente hospitalaria, era a la vez una compañera y una madre, era una madre y una amiga, era una amiga y una buena colega en el trabajo diario de la información. En fin, yo creo que tendríamos que hacer muchas horas de televisión para abarcar todo lo que Paloma ha sido, y todas las personas, todos los colegas, todos los españoles que han pasado por su casa y a los que ha dejado un recuerdo imborrable de su amabilidad, de su generosidad y de su disposición permanente para ayudar a cualquiera, quien quiera que fuese y en la circunstancia que estuviera. Ella escribió prácticamente, bueno, desde los años 70, que estuvo en el Vaticano, escribió prácticamente una docena de libros hablando precisamente de cómo entender el papado, cómo entender, cómo vivir la religión, cómo vivir esa información sobre el Vaticano. ¿Tú llegaste a coincidir, Alfredo, en Televisión Española con ella? No, yo cuando llego a Roma como corresponsal de Radio Nacional de España el año 93, ella ya era corresponsal de COPE y había pasado su época de Televisión Española. Yo obviamente la recordaba como corresponsal de Televisión Española porque todos los que tenemos más o menos mi edad vivimos esa época dorada de los corresponsales, de la época de Jesús Hermida, la época de Pedro Bender, la época de Manolo Piedrahita, la época también de Paloma Gómez Borrero, la época de Juan Manuel Eguigaray en Moscú. Esa fue una época dorada de grandes periodistas, grandes corresponsales que nos abrieron el mundo. En aquella España de finales del franquismo, que era una España de la autarquía, una España en buena parte cerrada, bueno, pues eran las personas que abrían el mundo y que contaban lo que ocurría en Europa a los españoles que en aquel momento pues estábamos despertando a la vida pública. No coincidí en esa época con ella, pero sé que ella dejó una huella imborrable en Televisión Española, en aquella televisión del monopolio, dejó una huella imborrable en los españoles y dejó, insisto, una manera muy peculiar, irrepetible seguramente, de entender el periodismo de televisión. Fíjate, estaba leyendo en entrevistas que ella había concedido, le preguntaban mucho precisamente por ese papel de haber sido la primera mujer corresponsal de Televisión Española en el extranjero, y le decían, ¿se siente usted una persona revolucionaria por haber sido eso? Y respondía con toda la humildad, decía, traté siempre de hacerlo lo mejor posible, eso es, empeñándome en recabar información de todos los que podían generar. Dice, no había Wikipedia, no había Internet, era más personal el trabajo. Y dice, atención, nunca ni me sentí discriminada ni quería demostrar que la corresponsal era una mujer. No era el sexo lo que tenía que privilegiar, sino el hacer el trabajo lo mejor posible. Sí abrí caminos, me alegro, y desde luego hoy cuando veo la cantidad de corresponsales femeninos que son estupendas, me siento orgullosa de haber sido en la tele la primera abrepistas. Así se calificaba ella. Esa era Paloma Gómez Borrero, Carlos. Te voy a decir algo más que creo que es importante. Cuando cambió la Dirección General de Radio y Televisión Española, llegó Calviño, Paloma Gómez Borrero fue injustamente tratada y, sin embargo, ella jamás dijo una mala palabra sobre esa manera tan, miserable de apartarla de Televisión Española.
Fíjate, estaba leyendo algunas otras frases, muy preocupada, decía, la situación política en España la veo muy complicada, solo espero que reine la sensatez, esto lo decía hace aproximadamente un año. La preguntaban también, preguntas sobre la famosa historia que se confunde, dice, ¿habría que denunciar por parte de España el concordato? Bueno, no es concordato ya, pero bueno, siguen preguntando de ese estilo y respondía ella, ¿por qué razón habría que denunciar por parte de España el concordato con la Santa Sede? Sería un grave error, se trata de un acuerdo diplomático con otro país soberano, una serie de acuerdos que atañen a la Iglesia y al Estado, que en este caso es entre un Estado confesional como es la Santa Sede y otro Estado laico. Respondía absolutamente a todo, Alfredo. Yo tengo un recuerdo imborrable de Paloma, un recuerdo maternal, porque además fue una persona que me quiso mucho a mi familia, a mis padres, a mis hijos que nacieron en esos años de Roma. Fue una persona de lo que yo aprendí mucho en lo profesional y en lo personal. Insisto, detrás de esa espontaneidad, de esa alegría con la que comunicaba en las noticias, de ese estar siempre al pie del cañón, que es una cosa que caracteriza mucho a Paloma Gómez Borrero, había un trabajo tremendamente riguroso, un trabajo que iba siempre a las fuentes originales de la noticia y un conocimiento exhaustivo de una materia siempre tan complicada para los periodistas y también para los periodistas españoles, como es la política italiana, la vida italiana y la vida y lo que ocurre en el Vaticano. Alfredo, un abrazo muy fuerte. Gracias. Se nos ha acabado el tiempo, hemos tenido que darle la vuelta, a prisa y corriendo obviamente, al programa porque surgía la noticia justo a las 10, yo creo que ha sido el primer flash que hemos visto de esa noticia lamentable de la pérdida de Paloma Gómez Borrero, que como decía, no me acuerdo quién ha sido, una de las primeras personas, seguro que en estos momentos está ya con San Juan Pablo II, gran amigo, persona que la valoraba al 100%. La llamaba por su nombre. La llamaba por su nombre, y le bautizó a una de sus nietas en la Capilla Sixtina. Era lo que más orgullo le daba. Le concedió uno de sus principales galardones. El domingo vamos a ir alterando evidentemente el programa y tendremos un especial para recordar la figura de nuestra querida compañera y en estos momentos ya pues en otro sitio, Paloma Gómez Borrero. Bueno, nos tenemos que marchar. Vamos a leer el resultado de la pregunta y le vamos a dejar ya los trastos a David Alemán. Ahí tenemos la pregunta. ¿Quiere la extrema izquierda cambiar la ley para agitar la calle? Contestaban ustedes que sí, en un 62,6%. Contestaban que no, en un 37,4%. Nosotros nos marchamos, les dejamos con Detrás de la Verdad, con David Alemán y con un beso enorme para toda la familia de Paloma Gómez Borrero y para ella, por supuesto.